Emperador Dragón, temporada 2, capítulo 9. Más cerca del final. ¿Un acuerdo de confidencialidad? El desdén casi goteaba de la voz de Shunin. Inko se sentó a su lado en la mesa. Shunin de la firma Reikokuna era todo lo que Watanabe había prometido, incluso con esta reunión que no iba como él había predicho. Había predicado que intentarían evadir de nuevo. El hecho de que la comisión aceptara su solicitud de información, con términos, no era lo que esperaban hoy. Cuando le dijeron por primera vez que se lo dirían, ella sintió que su corazón se aceleraba. Luego, las condiciones la habían dejado confundida y herida. Necesita un acuerdo de confidencialidad para decirle a la señora Midoriya la razón operativa para no recuperar a un niño de 9 años secuestrado. Shunin pareció entender su dolor. Ella pensó, en algún nivel lo hizo. Ella no era tonta. Shunin era el abogado principal de Reikokuna y no consiguió que el abogado principal tomara su caso cuando se trató de una mera disputa de solicitud de información. Ni siquiera cuando esa disputa fue con la comisión a menos que tuviera alguna razón previa. Ella no había preguntado. Si bien el resultado de la operación principal es un asunto de dominio público, dijo razonablemente el abogado de la comisión, hubo otras operaciones de naturaleza delicada que se llevaron a cabo simultáneamente. Descubierto, el hijo de la señora Midoriya está relacionado con una de esas operaciones y la información aún no se conoce. Sensitivo. Shunin casi se rió. Entonces, lo que me está diciendo es que la comisión estaba usando a un niño de 9 años como informante, conjeturó. No dije tal cosa. Entonces, ¿de qué otra manera es confidencial la información sobre un niño de 9 años? El contexto de la información es confidencial, fue la respuesta. Shunin pareció sentir que no iba a obtener más información en esa dirección. La comisión se mantuvo firme en que no pude compartir la información anteriormente, pero hoy está preparada para hacerlo. Entonces, ¿por qué el cambio de opinión? El mediador también parecía interesado en esa pregunta. Ella era una parte neutral y más allá de hacer algunas preguntas iniciales y proporcionar presentaciones, hasta ahora no había dicho nada. Desde la sesión anterior, Inko sabía que su papel era simplemente mantenerlos encaminados y detener cualquier pelea. No peleas físicas sino verbales. Inko no estaba segura de querer trabajar en un lugar donde todo lo que veías era disputa tras disputa, pero supuso que debía ser agradable cuando podías hacer el trabajo y mediar entre las partes. Te haría sentir que ha contribuido a hacer del mundo un lugar más armonioso. Lamentablemente, hasta la fecha, quienes se ocuparon de la solicitud de información de la señora Midoriya se han centrado en los aspectos confidenciales al hacer sus evaluaciones. La sesión de mediación anterior tuvo un aviso para una reevaluación, con un enfoque en la edad de su hijo en ese momento. Él era, como usted dice, 9, y por lo tanto completamente inocente de cualquier delito, dijo el abogado de la comisión, con algo de desaprobación. Están en juego y deben respetarse, por lo que se requiere el acuerdo de confidencialidad. Shunin miró atentamente al otro abogado. Inko no estaba seguro de lo que estaba buscando, pero finalmente asintió. Mi cliente no firmará ningún acuerdo de confidencialidad que no haya verificado, anunció. Por supuesto. El abogado de la comisión se las arregló para sonar vagamente insultado. Tengo una copia aquí, ¿o puedo enviarle una para su evaluación? Adelante, instruyó Shunin concisamente. Inko demostró, sintiendo una vaga sensación de inquietud que se estaba convirtiendo rápidamente en algo más. Quería la información sobre Izuku, pero este resultado silencioso no era lo que necesitaba. Necesitaba el día en la corte. Necesitaba ver la agencia de All Might al otro lado de la mesa, para que All Might supiera el dolor que había experimentado. Ante eso, Inko frunció el ceño mentalmente. All Might no tuvo nada que ver con el retraso en la operación de Izuku, ¿verdad? Estaba luchando contra Toxic Chainsaw, por lo que no podía ser su culpa. Entonces, ¿por qué ella quería que sufriera? Inko, querida, ha pasado demasiado tiempo. Las palabras resuenan en su mente. Era la voz de Isashi, sin embargo, ¿por qué estaría escuchando eso ahora? Le dolía la cabeza. ¿Así que estás de acuerdo?, preguntó el mediador. Potencialmente, respondió Shunin ocasionalmente. La mujer asintió. Entonces, ¿desea que la corte supervise el intercambio de información o este caso puede manejarse por separado? Por separado, respondió el abogado de la comisión cuando Shunin espetó. Supervisar. El abogado principal de Reikokuna resopló. No volveré a retrasar este caso, casi gruñó. La corte supervisará el intercambio porque aún no hemos acordado los términos, agregó. El mediador asintió. Estoy seguro de que podemos negociar, comenzó a decir el abogado del comisionado. No, Shunin fue firme. Este caso ha durado lo suficiente y la comisión ha contribuido a alejar al hijo de mi cliente durante demasiado tiempo como para que usted se retrase aún más con contratos mal escritos. Estoy seguro de que la comisión terminó un contrato justo, intervino el mediador. Inko trató de negar con la cabeza. Intentó decir que no quería un acuerdo de confidencialidad, pero había algo que la tenía con la boca cerrada. Cada vez que intentó hablar, el dolor arrepentido en su cabeza estalló y todo lo que podía hacer era sentarse allí y respirar a través de él. ¿Qué estaba mal con ella? ¿Por qué había sucedido ahora?
Ahora recuerda, querida, con todas mis instrucciones, si lo haces bien, podrás ver a Izuku. Isashi pareció susurrarle y ella grabó todo. Esto era lo que Isashi quería. Quería que ella estuviera en la corte. Quería que ella creara indignación pública. No quería que el caso se resolviera y. Si el caso se resolvía, no vería a Izuku. Pero ¿y mantendría su palabra esa cosa que era Isashi? Le dolía aún más la cabeza y se sentía enferma. Tenía que contarle sobre Isashi. Tenía que contarle a alguien sobre Isashi porque él era quien tenía a Izuku. Apretó los dientes, enviando una ola de dolor a través de ella. El breve jadeo llamó la atención de Chunin y los demás en la habitación. Señora Midoriya, ¿se encuentra bien?, preguntó cuidadosamente el mediador. Inko quería gritar que no, pero sintió algo dentro de su camisola. Fue como si la empujaran a un lado y algo más, una diferente ella se hiciera cargo. Estoy bien, gracias, dijo antes de mirar a Chunin y al abogado de la comisión. Creo que necesitaré un consejo sobre este resultado, se escuchó anunciar a Inko. La anterior evasión de la comisión no me inclino a creer que comprendan mi dolor. El mediador frunció el ceño ligeramente. Su caso no incluye daños punitivos, es solo para información, les recordó. Inko asintió. Entiendo, respondió ella. Me preocupa que la comisión haya considerado apropiado obstruir información sobre un niño de 9 años, explicó su posición con más detalle. La misión es sensata, proporcionaré consejo, le aseguró Chunin. Puede estar seguro, Inko, de que no le aconsejaré que acepte la solución propuesta por la comisión si hay alguna irregularidad en ella. O si creo que están tratando de ocultar algo relevante a su caso. Las palabras no calmaron su dolor de cabeza, pero la cosa que la controlaba reconoció que ahora no era el momento de pelear. Aconsejaría a Chunin que rechazara cualquier cosa que la comisión ofreciera porque necesitaba que esto fuera público. Inko se sintió asentir antes de que la cosa se retirara, pero incluso mientras lo hacía, no se atrevió a hablar. Ya no se utilizaron de obtener información de la comisión. ¿Qué le importó a ella una operación de hace 5 años que había fallado? Ella sabía dónde estaba Izuku ahora. Ahora se presentó de cómo pudo ver a Izuku y aceptar los términos de la comisión, ¿no? Tenía que hacerlo entender. Muy bien, volvió a hablar el mediador. Programaré una sesión para 2 semanas. Ella dijo el marco de tiempo tentativamente. El abogado de la comisión asintió al igual que Chunin, aunque el abogado de Reikokuna fijó sus ojos en el otro abogado presente. Espero una copia de su acuerdo de confidencialidad propuesta antes del final del día, anunció mientras la mediadora estaba en su tableta. El abogado de la comisión volvió a asentir con una leve sonrisa. Ya hemos elaborado un acuerdo, dijo. Uno que estoy seguro de que encontrará aceptable. Yo seré el juez de eso, respondió Chunin. Los pitidos salieron de sus teléfonos después de que el mediador tocó su tableta por última vez. La invitación a la reunión ha sido enviada, dijo con una sonrisa. Chunin sacó su teléfono y revisó la fecha. Asintió mientras lo leía. Nos vemos entonces, dijo bruscamente, levantándose. Inko perdió sus palabras por un momento contra lo que necesitaba. Todo lo que necesitaba ahora era convencer a Chunin de que era mejor ir a la corte. No importaba cómo lo hiciera, pero lo haría. De alguna manera. El dolor se alejó lo suficiente como para dejarla moverse y ella se levantó con él, y asintió con la cabeza hacia el mediador. No había hecho mucho, pero hoy no había sido un caso difícil. No se molestó en reconocer al abogado de la comisión. Este fue su trabajo y siguió a Chunin. Ahora tenía un nuevo objetivo. Lo haría también que no puede ser capaz de ver a Izuku. Isashi no tiene elección. Tendría que ver a Izuku. Eso era todo lo que ella quería ahora. Ted All for One se sentó en el entresuelo del almacén, mirando las filas de tanques que tenía delante. Podía decir que estaban allí, pero realmente no podía ver muchos detalles. El doctor se paró a su lado y se sentó en silencio por unos momentos. Sensei pudo ver a uno de los asistentes de Garaki trabajando por las filas de tubos haciendo observaciones. Por la forma en que se movían, supo que no era el señor Tanahito. Ese joven era bastante especial. Varias otras personas sin peculiaridades habían sido contratadas para ser asistentes de Garaki. Habían sido elegidos porque tenían, al menos superficialmente, los mismos sentimientos de dolor y deseo de venganza que el joven tenía contra la sociedad. A la mayoría de ellos les había faltado la voluntad para llevar a cabo esos deseos. Aún así, tenían soluciones para eso y, aunque los asistentes del doctor no eran tan inteligentes o hábiles como el señor Tanahito, al menos eran funcionales y podrían realizar tareas básicas. Eso fue suficiente. Sin embargo, notó que la última vez que había estado aquí, había 5 tanques ligeramente separados de los demás. Esta vez, solo eran 3. ¿2 fallaron? All for One murmuró. Hasta ahora, Sensei, respondió Kyudai. Los movido al grupo general, agregó. El hecho de que el doctor no dijo nada sobre su selección para el domo especial le indicó que el hombre era uno de los 3 que aún estaban siendo procesados. De hecho, debería haber esperado ese resultado, dadas sus pruebas. Se preguntó ociosamente cuánto tardarían los 2 últimos en romperse.
Si toma tiempo, pueden ser más fuertes que un gnomo normal y tengan usos para ellos. ¿Y los otros? Están progresando, respondió el doctor cuando uno de los primeros gnomo entró en la habitación. Era el pequeño que el doctor aún no había destruido. ¿Eso todavía existe? La declaración fue una pregunta, dada la realidad de la misma en la sala. Es útil, dijo Garaki al instante. Anteriormente había habido un tono defensivo en su voz cuando hablaba de este gnomo, ahora era una declaración fáctica. ¿Realmente? Su peculiaridad warp es incómoda, pero funcional, explicó el doctor. Y puedo operarlo de forma remota, agregó. La declaración tácita fue que algún día, tales características pueden ser útiles, y que cualquier peculiaridad de la deformación fue útil. All for One dejó de pasar el tema. El doctor podría quedarse con su mascota. ¿Cómo está procediendo la copia peculiar? Pasó a un nuevo tema. Bastante bien, respondió Kyudai. A través de mi práctica, acumuló una amplia gama de peculiaridades, que el señor Tanaito está produciendo ahora. Habrá muchas para crear el Nomu. Él asintió. No había necesidad de preguntar sobre la lealtad del joven. Como todos los asistentes de Garaki, los vio cuando fueron empleados por primera vez. Todos se sintieron agradecidos con él en ese momento y demostraron lealtad, incluso si esa lealtad luego se convirtió en disgusto, dejando a la mayoría de ellos en su estado actual. La peculiaridad que Gigantomachia había recuperado de Rusia fue muy útil en esa situación. Tenía limitaciones pero era útil. ¿Y tu proyecto especial de copiado? Preguntó. Ante la pregunta, el doctor suspiró. Era uno que decía lo difícil que era ese proyecto en particular. Su pequeña mascota caminó hacia él y el doctor se acercó para recogerla. Creo que finalmente tengo una muestra viable, dijo, sonando cansado. Entonces, ¿cuánto tiempo falta para que se haga la copia? Estaba particularmente interesada en este proyecto ya que el objetivo final era su restauración. Garaki pensó por unos momentos. Cultivaré esta muestra para tener una copia de seguridad, en caso de que sea necesario, murmuró, sabiendo que el antiguo villano lo escucharía. Incluso con eso, tomará otros meses crear la copia, ya que no deseo que ésta se corrompa. Y después de eso, se detuvo, pensando. Voy a tener que estar en condiciones de hacer una evaluación, sensei, concluyó. Todos para uno asintió. Izuku conocía de Garaki. Tomura conocía al hombre porque el adolescente sabía que el doctor era el hombre que lo había curado, pero en los últimos años, las interacciones de Tomura con Garaki se habían reducido. ¿Se me ocurrirá algo? El viejo villano descartó la preocupación. Sería sencillo volver a presentarle a Tomura de Garaki de tal manera que Tomura supiera que Garaki necesita verlo de manera profesional. Evaluar su idoneidad para recibir All for One sería la justificación inicial y luego otras reuniones cuando Tomura estaría listo para recibir otras peculiaridades copiadas serían razones necesarias. Pensó durante unos segundos mientras trazaba mentalmente la línea de tiempo. Sospechaba que Tomura necesitaría tener All for One durante más tiempo de lo que pensaba el doctor antes de que pudiera comenzar a abrumar su personalidad, pero fue paciente. Una vez que el plan se puso en marcha, supo que progresaría sin mucha más información. Entonces, la clave sería segura de que el adolescente no hiciera nada estúpido, como que lo mataran. Eso no debería ser un problema por otro año más o menos. Siempre le había dicho a Tomura que quería que fuera mayor de edad antes de empezar a trabajar para él. Y una vez que Tomura comenzara a trabajar, se podría confiar en que Kurohiri se aseguraría de que permaneciera razonablemente a salvo. All for One asintió para sí mismo. Se necesitaron otros meses para que Garaki copiara All for One, por lo que Tomura probablemente lo obtendría justo después del verano, y luego pasaría otro año antes de que se activara en el que establecería su presencia en la mente de Tomura. Y luego tomaría más tiempo antes de que pudiera transferirse pero sonrió. Era un plan viable. Izuku no se daría cuenta hasta que, los pensamientos del antiguo villano se quedaron cortos cuando se dio cuenta de la suposición que había hecho en silencio para sí mismo. No tenía ojos para cerrar, pero soltó su control casi constante sobre las peculiaridades de la visión que usaba y se dejó sentarse en la oscuridad por un tiempo mientras pensaba. ¿Podría hacer eso? ¿Podría realmente hacer eso? No había duda de que podía hacerlo. La pregunta era si lo haría. ¿Sería lo mejor? ¿Para Izuku? ¿Para él? Sabía lo que decía su hermano. Sabía lo que decía la mayoría de la gente, pero no importaba. Todo lo que importaba era lo que hizo o dejó de hacer. Eso era todo lo que había importado y en el pasado había hecho que cada decisión funcionara. Fue solo en este caso que tenía la sospecha de que había una elección definida correcta e incorrecta. Tenía la sensación de que tendría que tomar esa decisión pronto, pero acompañando ese sentimiento estaba el conocimiento de que no tenía idea de cuál era la decisión correcta, sin importar la decisión que su subconsciente parecía haber tomado por él. Y la oscuridad no le ofreció respuestas. Grandes noticias. Izuku miró su teléfono. El texto era de Inasa y dado el contexto se encontró. Inasa solía ser mucho más tranquila. ¿Noticias? Me envió un mensaje después de dejar su bolígrafo. Esto era mucho más interesante que su tarea de inglés.
Shadowcrawler accedió a patrocinarme. Izuku tardó un momento en recordar quién era Shadowcrawler. Obviamente, con un nombre como ese, él o ella era un héroe, pero luego registró que Inasa había atrapado a un carterista en uno de los días de uso de peculiaridades y Shadowcrawler había estado allí. Le dio a su teléfono una media sonrisa. Inasa era un amigo. Un buen amigo, pero el otro adolescente creía firmemente que el mundo era bueno. No sabía la verdadera posición de Izuku, o lo que había sucedido más allá de lo que le había dicho. Los labios de Izuku se torcieron. Su papá ni siquiera llamaría amigo a Inasa. Era un conocido. De cualquier manera, el conocimiento de que el otro adolescente iba a ser patrocinado para actos heroicos no le preocupaba mucho. ¿Te vas a graduar un año antes? Izuku se centró en la pregunta importante. No tonto. Va a trabajar conmigo el próximo año y luego patrocinar. Podía decir que Inasa estaba emocionada. Eso es fantástico, le dijo Izuku a su amigo. Aunque la peculiaridad de Shadowcrawler es una buena combinación para la tuya. Intentó recordar al héroe. No pensó que su peculiaridad fuera algo que complementaría la de Inasa y, por lo tanto, le permitiría al héroe comprender los tipos de desafíos que tenía el otro adolescente. No realmente, admitió Inasa. Pero puede ayudar en un sentido general y ha asignado uno de sus compinches para que trabaje conmigo en el estado físico general y las formas de lucha. Izuku le dio a su teléfono una sonrisa. Parecía que Shadowcrawler conocía sus limitaciones e iba a hacer todo lo posible por Inasa de todos los modos. Eso fue bueno saberlo. Muchos héroes ni siquiera pensarían que son incapaces de algo. ¿Qué compañero? Todavía no recordaba mucho sobre Shadowcrawler, pero ese no era el punto. Podría buscarlo. No lo conocerás. Es nuevo, se acaba de graduar, pero es Spinner, el héroe rastreador. Inasa tenía razón, Izuku nunca había oído hablar de él. Él es realmente bueno. Puede adherirse a cualquier cosa y usar una espada. Entonces, ¿serás capaz de entrenar duro? Preguntó Izuku. Físicamente, sí, estuvo de acuerdo Inasa. Pero es fácil alejarme de él si uso mi peculiaridad, agregó. Izuku asintió. Inasa podía simplemente volar y no parecía que Spinner pudiera seguirlo. Aunque Magnete es duro de todos modos. Por lo general, me saca del cielo si trato de volar. Hizo una búsqueda muy rápida de Magnete y la primera información que apareció fue que su agencia tenía una alianza con los Shadowcrawlers. Ella fue una heroína de carrera, clasificada constantemente a mediados de los 300. Parecía hacer una mezcla de rescate y patrulla heroica, lo que probablemente significaba que sus estadísticas no eran tan malas. ¿Cómo hace eso? Izuku preguntó con curiosidad. Su peculiaridad es el magnetismo, respondió Inasa. De la gente. Solo tiene un rango limitado, pero es bastante bueno para hacer que se sienta más grande. Hizo que Spinner volara hacia mí una vez con su espada. Eso fue aterrador. Izuku se rió. Realmente no podía verlo, pero tener a alguien volando hacia ti con una espada sería aterrador. Práctica dura. Quiero que disipes los rastros que haces, agregó. Y todavía estoy trabajando en eso, respondió Inasa e Izuku se dio cuenta de que realmente no quería admitir eso. Lo consiguió, Izuku tranquilizó a su amigo. Mientras trabajaba con Kurohiri para controlar sus peculiaridades, descubrió que incluso practicaría con las técnicas de lucha física de Gigantomachia y lo ayudaba a perfeccionar su control. Entonces, incluso si Inasa realmente no pudiera practicar tanto con su peculiaridad contra Spinner, Magnete o Shadowcrawler, la práctica física ayudaría. ¿Sabes dónde quieres aplicar? Era un año antes, pero pensó que sabía dónde diría Inasa. Si bien había muchas escuelas de héroes, en realidad solo había una a la que todos querían ir. ¡Uah! Inasa garantiza sus sospechas. ¿Dónde quieres ir a la escuela secundaria? Esa fue una pregunta interesante. No quería ir a una escuela de héroes sino a algo que ofreciera una educación más amplia. El problema era, UA no era solo la mejor escuela secundaria de héroes del país, era la mejor escuela secundaria. Todos sus cursos fueron considerados los mejores, aunque la escuela secundaria de Tokio fue competitiva para guiar a las personas hacia títulos universitarios puramente comerciales. Eso significaba, en cierto modo, que sí quería ir a la UA, pero a su curso de gestión. Excepto, y los héroes sabían de él, y no había absolutamente ninguna forma de que lo usaran contra su padre nuevamente. No sé, enviado de vuelta a Inasa. UA tiene un buen curso de administración, así que tal vez te vea allí, agregó, aunque pensó que la escuela secundaria de Tokio podría ser una alternativa más segura. Necesitaré que seas mi manager, G-F, enviado Inasa. Izuku sonrió. Ya veremos Ted, el acuerdo de confidencialidad es bastante razonable, dijo Shunin. Y si cree que no le han dicho la verdad o no le han proporcionado el registro completo, entonces hay margen para cuestionarlo, le envió. Inko asintió, escuchando pero sin escuchar realmente las palabras. Ella le dio una pequeña sonrisa. No quiero aceptarlo, le dijo Inko a su abogado. Shunin pareció sorprendido pero lo cubrió rápidamente y tuvo el buen gusto de no parecer resignado. No por nada era el principal abogado de Reikokuna. Quiero que mi caso sea público, explicó Inko. No quiero que otros pasen por esto.
Soy consciente de eso, respondió Shunin con simpatía, pero es un caso razonablemente menor, agregó. Soy consciente de eso, respondió Inko. Que es exactamente por lo que lo quiero público. Ella suspiró. Había pensado en esto por un tiempo, llegando a los argumentos de por qué el caso debería continuar. A Shunin realmente no debería importarle, siempre y cuando le pagaran, pero Reiko-kuna tenía una reputación y él era consciente de eso. Probablemente no quería que se manchara y ella podía apreciar eso. La gente necesita saber que incluso los pequeños problemas deben tomarse en serio. Tienden a pensar que su problema no es tan grande y que no puede hacer olas cuando ese no es el caso. Puede parecer un problema pequeño, pero para ellos, puede ser el mundo. Sacude a ella de su cabeza. Si elimina el hecho de que el caso es sobre mi hijo, o sobre cualquier niño, entonces todo lo que pregunto es una decisión operativa menor. Los héroes deben rendir cuentas al público, agregó Inko. Shunin respiró hondo mientras asentía, reconociendo sus puntos. Sin embargo, tu caso no es menor, le pronosticaron. Cualquier cosa que involucre a un menor es por definición un caso importante. Y hay factores en su contra que me hacen creer que no obtendrá la publicidad que desea. Inko ladeó ligeramente la cabeza, indicando que debería explicarse. Al menos la estaba tomando en serio y estaba dispuesto a discutir las opciones. Eso significaba que podía convencerlo. Eso es todo lo que tenía que pasar. La HPSC agobió a sus abogados anteriores, dijo, levantando una mano. No es que alguna vez podamos probar eso. Si pensara que podemos por un instante también, lo estaría persiguiendo, dijo con franqueza. Actualmente, el HPSC está intentando sacar un Reiko-kuna del caso. Él le dedicó una sonrisa viciosa. No es que estemos escuchando, le aseguró. Pero es un ejemplo. No quieren que su caso sea público e incluso sin sus tácticas de mano dura, no creo que su caso tenga el atractivo público para captar realmente la atención. Se trata de mi hijo, objetó Inko. Y, por lo general, un caso sobre un niño atraería mucha atención de los medios, coincidió Shunin. En este caso, suspiró Inko, supo que iba a decir algo que no le iba a gustar. El público no te simpatizará porque tu hijo no tiene peculiaridades y tu esposo era un villano. Sacudió la cabeza levemente. Obtendrás algo de apoyo, sí, pero la mayoría pensará que eres una mujer estúpida por casarte con un villano. Tampoco les importará un niño sin peculiaridades. Él resopló. En realidad, habrá algunas personas que pensarán que es bueno que alguien, un villano, se ocupe de tu hijo porque significa que Izuku no es una carga para el erario público. Pero, no pueden ser, Inko buscó el término correcto. Degradado. Ella se puso. No puedo suprimir esas verdades porque son de conocimiento público. El HPSC ha dicho públicamente que All Might estaba en Tsu para luchar contra Toxic Chainsaw mientras se reunía con uno de sus lugartenientes, Isashi Riji, su esposo. El hecho de que Izuku no tiene peculiaridades eventualmente saldrán también. Y, Shunin hizo una pausa. ¿Y? Inko insta. Él suspiró. Hay demasiadas irregularidades en tu caso. Bueno, ¿no pueden usarse para mostrar que HPSC no está siendo transparente? Preguntó Inko. El abogado negó con la cabeza. Simplemente no son lo suficientemente grandes. El HPSC los explicaría como errores administrativos, un error, alguien sin la capacitación adecuada o autorización para revisar su caso, falta de información, una categorización incorrecta, hay miles de pequeñas excusas que todo suena completamente comprensible. Él la miró directamente a los ojos, sus ojos de gato eran serios. Obtendrás un poco de simpatía, dijo con una mano amarilla hacia la pared y el mundo que estaba más allá. Hay teóricos de la conspiración que saltarán sobre tu caso, y sé que hay algo más aquí, pero no obtendrás el resultado que deseas, le dijo deliberadamente. ¿Y qué resultado cree que busco? Inko preguntó un poco a la defensiva. Algo imposible. La repetición de esas operaciones, le respondió en voz baja. Shunin negó con la cabeza. No saben dónde está tu hijo, le dijo bruscamente. Solo lo sabían en ese momento, hace 5 años y la explicación más probable, incluso con el acuerdo de confidencialidad, es que uno de los héroes hizo una mala llamada. O había vigilantes de su hijo, lo que significó que no pudieron ir. Para él hasta que su esposo y Toxic Chainsaw han sido tratados. La comisión no sabía que los aliados de su esposo serían tan posesivos con su hijo. Las propuestas eran razonables. Eran realistas. Inko sintió cada palabra en su corazón y no pudo evitar las lágrimas que se formaron en sus ojos. Solo quiero a Izuku, se lamentó mientras se le escapaba una lágrima. Shunin asintió con simpatía. Lo sé, dijo suavemente. Y él está ahí fuera, le dio el estímulo adicional. Pero soplar la tapa de otra cosa, no te va a ayudar, continuó categóricamente. De hecho, podría perjudicar tus posibilidades, dijo con una ligera nota de especulación en su tono. ¿Qué quieres decir? Inko preguntó mientras se embadurnaba los ojos con un pañuelo. Había sido una constante en su bolso durante años. Pensó por unos momentos, mordiéndose un labio con los dientes, antes de responder. Hay algo que quieren ocultar, le dijo con total naturalidad.
Incluso si es solo que un héroe tomó una mala decisión, probablemente pueda usar el hecho de que permanezca en silencio para obtener ayuda la próxima vez que haya una pista sobre su hijo. O podría hacer que el HPSC proporcione terapia para él, o algo así. Él ladeó un poco la cabeza mientras hacía las sugerencias, obviamente tratando de hacerlas sonar más agradables para ella. Tan difícil como es, hay que tener una visión a largo plazo. Y aunque difamar a la comisión es bueno, su caso tiene demasiadas irregularidades y rápidamente pasará por alto, o será desestimado, o peor aún, se volverá en su contra, de modo que parezca ser el irracional. Asintió cuando dijo lo último. Desafortunadamente, Inko también pudo ver cómo eso podría suceder. La pintarían como una mujer desesperada que no tenía vida más allá de su hijo. Esa era la verdad. Su vida giraba en torno a la búsqueda de Izuku de cualquier manera que pareciera tener una oportunidad. Ella misma había llegado a Tsu buscando en las escuelas intermedias, pero eso no había servido de nada y ahora, la gente normal, aquellos que no entendieron lo que significaba tener un familiar desaparecido, no podrían empezar a comprender su dolor. Ellos no entendieron. La comisión no tiene que esforzarse mucho para hacerla parecer loca. Pero, tenía que hacer público este caso. Si no anotara algo contra la comisión o contra la agencia de Olmig, nunca volvería a ver a Izuku. ¿Qué hay de operación en la agencia entonces?, preguntó Inko. ¿La agencia?, preguntó Shunin. La agencia de Olmig, aclaró Inko. Ellos dirigieron la operación, le recordó. Estaba agradecida de que el abogado no solo descartó la pregunta, sino que sintió que se le encogía el estómago cuando sacudió la cabeza levemente. Peor aún, concluyó en 2 palabras. Olmig es increíblemente popular, por lo que cualquier cosa que se presente contra su agencia debería ir acompañada de pruebas abrumadoras. La superioridad no debería ser una protección, demostró Inko claramente. Shunin asintió una vez. Me ocupo de la realidad, dijo. Incluso si la decisión resultó haber venido de su agencia, te garantizo que no fue tomada por él. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Su operación era Toxic Chainsaw, no una de las periféricas. Se daría cuenta de que se estaban empezando, pero no de lo que estaba sucediendo con ellos, explicó su abogado. Cambiar su caso a la agencia de Olmig en esta etapa haría más daño que bien. Solo la franja más absoluta de la sociedad ofrecería algún apoyo, aquellos con las teorías más rabiosas. Inko tembló. Solo quiero a Izuku, repitió. Lo entiendo, y quiero darte la mejor oportunidad de volver a ver a tu hijo, le dijo Shunin. Mentalmente Inko gritó. No, no lo hizo. Él no lo sabía. No sabía que el caso tenía que ser público para que ella volviera a ver a Izuku. Que su caso tenía que hacerse público, pero y sus argumentos en contra también fueron persuasivos e incluso si le pagaba a Rikokuna para que siguiera adelante, no había garantía de que algo sucediera. O podrías dárselo a un miembro menor o... Le dolía la cabeza. Tiene que hacerse público, se escuchó decir. Shunin resopló suavemente. Veré qué puedo hacer para que la comisión tome medidas disciplinarias contra el héroe que hizo la llamada, dijo. Si eso es lo que sucedió, agregó como una ocurrencia tardía, pero la declaración concluyó lo que, al menos, pensó que había sucedido. Y no le diré a la comisión que vamos a aceptar los términos hasta el último segundo. Nunca había accedido a esos términos. No podía, no cuando Izuku estaba en la línea, pero Inko no podía asentir u objetar. Su cabeza latía con fuerza, excepto que esta vez lo sintió cuando esa cosa se estiró para tomar el control y descubrirla. No. Inko gritó internamente. No iba a dejar que arruinara sus posibilidades reales. Hacer público su caso podría permitirle ver a Izuku, pero eso estaba en los términos de Isashi. Eso fue en los términos de un villano y por todo lo que dijo que no le mintió, no había pruebas de que mantendría su palabra. Ella no era una villana. Ella no pudo cumplir sus órdenes. La cosa le gritó e Inko apretó la mandíbula. Ella no pudo hacer más. Tragó saliva contra la sensación de malestar que la envolvía. Inko, ¿estás bien?, Shunin preguntó cuidadosamente. Inko se obligó a asentir. Simplemente no me siento bien, modificar decir. Si no fuera por el caso, por Izuku, entonces podría hablar más fácilmente. Te dejaré saber cómo me va, le dijo Shunin. Eso trajo la cosa de vuelta, pero se las arregló para mantenerlo contenido. Inko se centró en lo enferma que se sintió porque era mejor que dejarlo ganar y si pensaba en Izuku, lo haría. Gracias, dijo Inko mientras se levantaba. Será mejor que me ocupe de este dolor de cabeza. Cuídate, Inko, dijo Shunin mientras salía de su oficina. Inko no respondió. Ella no pudo, era todo lo que podía hacer para mantener el no ella bajo control mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué había hecho ella? Oye, primero, ¿tiene oído? El mensaje era un tanto hombre para Mei y aunque Izuku no lo había notado cuando llegó por primera vez a su teléfono, se sorprendió de que no estuviera acompañado por al menos algunos más. Mei no creía en comprimir todo en un solo mensaje, aunque a veces, tendría más sentido. Había enviado el mensaje hacía una hora, así que probablemente estaría despierto para contestar.
Mei, bueno, no había averiguado si Mei se levantaba temprano para aprovechar la luz y las oportunidades de venta para sus bebés, o si le gustaba trabajar hasta tarde. Ella parecía hacer ambas cosas. Ella le había dicho que tenía un horario regular. Horarios muy regulares y solo se quedan despiertos en la fiebre de la creación. No sabía cuánto confiaba en ella en eso. Quizás. Izuku envió de vuelta. Ella no había sido específica sobre lo que había escuchado. Acerca de All Might. El mensaje volvió casi al instante. Lo pensó por un momento antes de sacudir la cabeza en un gesto que Mei no vería, pero le aseguró que podía agregar un bebé a su teléfono que lo leería y lo traduciría a texto para él. Él no había aceptado esa oferta aunque sonaba muy interesante. No. No he oído nada sobre All Might últimamente. Nada más allá de las noticias que decían que el héroe todavía se estaba fortaleciendo. Su padre se rió suavemente a Aso y le grabó que All Might estaba lesionado, solo que los medios no pudieron decirlo y probablemente no lo sabían. Hay un caso judicial pendiente. Esa no era la respuesta que esperaba de Mei. Había estado esperando escuchar que All Might había probado un nuevo equipo de apoyo, o había hecho un cambio en su disfraz para incluir algo que obviamente era un equipo de apoyo. Dados sus intereses y cómo lo sabes, era más el tipo de cosas que esperaría que Inasa le dijera, o Hitoshi. Su amigo de cabello púrpura sabía que le gustaba escuchar sobre las dificultades que experimentaban los héroes. O incluso Ochako, si se tratara de un edificio o algo similar. O Tomura o incluso su padre. Por lo general, prestaban mucha más atención a ese tipo de cosas que Mei. En realidad no es un caso todavía. Está por la mediación previa al juicio. Mi prima se lo contó a mi mamá. Izuku miró la respuesta. No sabía mucho sobre la madre de Mei y menos aún sobre su prima y probablemente sería demasiado trabajo tratar de sacarle más detalles. Ese tipo de cosas, ella no estaba exactamente desinteresada en eso, pero para Mei la familia era familia y eso no cambiaba. Tu prima siempre iba a ser tu prima, ya sea que los conocieras o no, o incluso que hablaras con ellos. Y esos detalles inmutables, especialmente sobre las relaciones, simplemente no le interesaban. Ahora bien, las relaciones comerciales sí le interesaban porque, como le había dicho Mei, eran una elección. ¿No se detendrá en la mediación? Izuku envió de vuelta. Era consciente de que a veces había casos contra héroes. Su padre se aseguró de que lo supiera bien, pero también sabía que muchos de ellos nunca llegaron a un juicio. Muchos casos, contra héroes y casos normales, nunca llegaron a un juicio. Los tribunales tenían varios controles y equilibrios para tratar de resolver los casos antes de que resultaran ante un juez y la mediación era uno de ellos. Esos mediadores deben haber sido buenos porque evitaron que muchos casos llegaran a los tribunales. Los delitos estatutarios también pasaron bastante rápido por el sistema, donde la policía o los héroes tenían suficiente evidencia. Aunque su papá había señalado que tal sistema no era compasivo. Simplemente miró los eventos, sin tener en cuenta las circunstancias, aunque también admitió que las circunstancias no pudieron borrar los eventos. Se tradujo de equilibrio. Mi prima dice que es tal vez definitiva, respondió Mei. Aparentemente, la mujer también ha incluido al HPSC en el caso. Eso fue más inusual. ¿En serio? Sí, en serio. Izuku miró su teléfono. Entonces, ¿por qué mencionarme esto? Preguntó. Sonaba un poco grosero, pero a Mei no le importó. Ella preferiría que él fuera directo. Cuando no envió nada por unos momentos, y ni siquiera había el símbolo para decir que estaba escribiendo un mensaje, Izuku tuvo la clara sensación de que Mei estaba mirando su teléfono con sorpresa. Porque su caso es sobre la misión Toxic Chainsaw. Por eso le estaba diciendo. 1000 preguntas surgieron en su mente. ¿Cuál fue el caso? ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba montando un caso? ¿Por qué ahora? ¿Qué quería ella? ¿Cómo se relacionó ella con los eventos en Tsu? ¿Sabía ella la verdad? ¿O sospechar algo en la historia pública? Había tantas preguntas. ¿Conoces algún detalle? Izuku preguntó y luego miró su teléfono mientras esperaba una respuesta. No muchos. La respuesta lo dejó decepcionado, pero sabía que no era culpa de Mei. Mi prima dijo que el caso comenzó como una RFI que fue rechazada, por lo que los persiguen bajo la libertad de información. ¿RFI? Izuku envió de vuelta. Solicitud de información, llegó la respuesta súper rápida. Izuku volvió a leer la declaración anterior con su nuevo conocimiento. No le dijo mucho. No tenía la habilidad de su padre para obtener mucha información a partir de algunas pistas, aunque su padre dijo que estaba mejorando. Solo necesitaba más experiencia. Pero, ¿qué información está tratando de obtener? Reflexionó en su respuesta a Mei. No lo sé, respondió Mei casi al instante. Pero dados los eventos, y el hecho de que es All Might, una vez que los medios se dan cuenta, eso es si se dan cuenta, respondió Izuku. Él había visto, o mejor dicho, Kurohiri y su padre habían señalado momentos en los que los medios simplemente no estaban interesados en una historia que en otro momento lo estarían. Tomura también lo había hecho, mostrándole un ejemplo claro en un juego pero luego comparándolo con algunos eventos del mundo real. ¿Qué había dicho el adolescente mayor?
Ah, sí, los buenos juegos eran buenos porque reflejaban la realidad de una forma en la que la gente podía identificarse. La vida era un juego en el que la parte más frustrante era que los NPC no admitían que lo eran. Tomura se había estado refiriendo a Ochako en ese momento, por lo que en su mayoría sería ignorado, pero había algo de verdad en lo que dijo. Mei no aceptó su declaración, aunque Izuku sabía que ella sabía que era verdad. Veré si mi prima sabe algo más, prometió en cambio. Gracias, envió Izuku, pero ya se estaba preguntando cómo podría encontrar más información por sí mismo. No tenía idea de cómo buscar registros judiciales, pero sabía quién probablemente lo sabía. Podría pasar años buscando en línea y probablemente obteniendo la respuesta para todos los países excepto Japón. Y luego, probablemente descubriría que un chico de 14 años no podía solicitar información, por lo que probablemente era más fácil simplemente preguntar. Miró la hora y sonrió. Le preguntaría a papá esta noche. Ted Inko se sentó en la mesa de su cocina. Tenía los dedos entrelazados y había una taza de té humeante en un posavasos frente a ella. Ella no hizo ningún movimiento para alcanzarlo. En cambio, había vuelto su atención hacia adentro. ¿Quién eres tú? La pregunta fue silenciosa y estaba dirigida a la cosa que se había hecho cargo. Estaba en silencio e Inko buscó en su mente, tratando de encontrarlo, pero era ilusorio. Estaba allí. Sabía que estaba allí, pero no quería confrontarla. ¿Qué vas a...? Intentó una pregunta ligeramente diferente. Eso es rudo. La respuesta la sorprendió. Especialmente cuando era su propia voz. Yo soy tú, vino la siguiente. Soy la parte de ti que haría cualquier cosa para ver a Izuku. Físicamente, la respiración de Inko no cambió. Si alguien estuviera mirando, debería asumir que simplemente estaba meditando. Mucho más estaba pasando. En su mente se dio la vuelta, pero no había nada que confrontar. No le gustó la respuesta. Se sintió incompleto, como si esa parte ilusoria estuviera dejando algo fuera. Inko, querida, ha pasado demasiado tiempo. Esa era la voz de su marido. Resopló al escucharlo porque lo aclaró todo. Eres la parte que me prostituirá con mi marido con una promesa ilusoria, espetó ella. La parte no negó el reclamo. Si funciona, simplemente dijo. Si funciona, las palabras eran tan tentadoras. Si funciona, volvería a ver a Izuku. En sus términos. Si Seo Inko. Esa era la parte tácita del deseo. Si funciona, volvería a ver a Izuku, pero solo en los términos de su esposo. Solo por el consentimiento del hombre que había secuestrado a su hijo en primer lugar. Ella no iba a dejar que él ganara. Si eso es lo que se necesita, la parte parecía encogerse de hombros, despreocupada. Y estar en deuda para siempre con el hombre que lo tomó, agregó Inko. La otra parte de ella parecía reírse. Parece que crees que puedes escapar de eso, le dijo. Ahora recuerda, querida, con todas mis instrucciones, si lo haces bien, podrás ver a Izuku. Las palabras resuenan en su mente. ¿Qué instrucciones? Exigió Inko. Ella no tenía ningún recuerdo de eso. Pero entonces, ¿por qué estaba grabando a Isashi? Le dolía la cabeza. Las instrucciones que nos dio nuestro marido. Es un buen hombre de negocios por lo que entiende el intercambio. Haré lo que él quiere y él me dará lo que quiero. La parte extraña de ella que de alguna manera estaba separada parecía convencida de que estaba actuando en nombre de Isashi, la pena y el estrés finalmente se volvieron demasiado. ¿Cómo se lo dijo? No lo he visto, objetó Inko. La otra parte parecía divertida. No lo recuerdas porque él te dijo que no lo hiciste. Él no me dijo que olvidara, así que lo sé. No te preocupes, yo. Si no me da a Izuku, lo destrozaré por los dos. La cabeza de Inko dolía aún más, si eso era posible. Hizo una mueca pero mantuvo su atención en su interior, sin importar cuánto le doliera. ¿Qué sabes? Preguntó Inko. Se las arregló para sonar algo civilizada. Sé lo que quiere que haga. ¿Qué es eso? Exigió y luego decidió llamar a esa otra parte, no Inko. No estaba aquí, pero en cierto modo estaba, sin embargo, lo otro sonaba demasiado extraño. No Inko lo dejó claro. No parecía que Inko la estuviera midiendo, no la estaba midiendo a ella, estaba midiendo algo más, pero Inko no podía decir lo que estaba mirando. Ya lo sabes, dijo no Inko. Simplemente te resulta más fácil no recordar, agregó, algo insultante. Inko le dijo que era la verdad. Ella lo sabía y. ¿Por qué no puedo decírselo a nadie? Lo recordaría todo si eso significaba que podía contárselo a alguien. No se supone que le digas a nadie, no Inko parecía encogerse de hombros. Y tú no estás destinado a existir, respondió ella. En eso no Inko se divirtió de nuevo. Soy la parte de ti que haría cualquier cosa para ver a Izuku, repitió. ¿Me estás diciendo que no quieres volver a ver a Izuku? Eso ni siquiera era una pregunta. También lo sabía, pero esperó a que ella respondiera. Más que nada, respondió Inko. Entonces déjame manejar la sesión de mediación y lo haremos. No cumplirá el acuerdo, dijo Inko de inmediato. Y no conseguiremos que el caso sea público. Déjame preocuparme por eso, dijo no Inko. Sin embargo, te lo dije, si no lo hace, lo destrozaré por los dos. No, dijo Inko en voz baja.
Era una sola palabra pero se aplicaba a tanto. No, ella no dejaría que este manejara la mediación. No, ella no creía que Hisashi honraría su acuerdo. No, ella quería a Izuku, más que nada, pero había una línea y no la cruzaría, no como una parte de ella ya lo había hecho. No, ella era Incomidorilla y estaba a cargo de sí misma, no de algo, sacude a ella de su cabeza. No es algo que Hisashi haya puesto allí. No era algo que solo le sirviera a él porque, si bien él podría haber aceptado dejarla ver a Izuku por un resultado en particular, podría estar seguro de que ese resultado no era lo mejor para nadie. Excepto el de Hisashi. Siempre estaría en el interés de Hisashi porque las cosas parecían funcionar de esa manera con su esposo pero no con el de ella. No de Izuku. Inko se mordió el interior de su labio mientras la otra presencia se desvanecía. Sintió lágrimas en los ojos. Ella quería un Izuku. Necesitaba un Izuku. Pero no así. Nunca así, pero en el centro de su ser, en una parte de ella que la otra sección no podía alcanzar, Inko lloraba, aullaba y gritaba. Nunca había odiado a Ne antes, pero odiaba a Hisashi con toda su alma porque la elección que acababa de hacer podría costarle a Izuku, y ella nunca lo perdonaría por eso. Cuando Kurohiri lo dejó para ver a su padre, Izuku pudo decir que su padre solo quería una noche tranquila. Era solo una de esas cosas que podía sentir. Eso estuvo bien. No hablaron todas las noches. Algunas noches jugaban una especie de juego, observaban una pelea de héroes, incluso si su padre no podía verlo, e Izuku describía la forma en que tanto el villano como el héroe usaban sus peculiaridades, y luego ideaban formas mejores y más eficientes de usar a ellos. Sabía que algunas de las formas no eran posibles porque las peculiaridades no siempre eran lo que parecían, pero aún así era divertido. A veces, también señaló dónde sería beneficioso un elemento de apoyo. En algunos casos, el elemento de apoyo correcto terminaría la batalla rápidamente. Hola papá, dijo Izuku en voz baja. Su padre simplemente le hizo un gesto. Hizo una pequeña mueca, pero no se opuso mientras se dirigía al lado de su padre, deslizándose hasta el suelo para poder descansar contra el costado de la silla. Sintió la mano de su padre en su cabello casi de inmediato. ¿No me estoy haciendo un poco viejo para esto? Izuku preguntó a la ligera pero no hizo ningún esfuerzo por moverse. Su padre no dijo nada e Izuku cerró los ojos mientras se recostaba, concentrándose en cambiar el color de su cabello lentamente. El movimiento de los dedos de su padre le dijo que se había dado cuenta y rápidamente cambió su cabello a blanco. Había descubierto cómo hacerlo blanco pero con la misma textura de su cabello natural. No creía que su padre se hubiera dado cuenta, así que era una forma de, Izuku sabía lo que estaba haciendo y Gigantomachia y Kurohiri no se lo habían dicho a su padre, así que lo tomó como una aceptación. Se sentaron en silencio durante varios minutos. ¿Quieres preguntarme algo? Papá dijo en el silencio. Izuku inclinó la cabeza hacia atrás, tratando de mirar a su padre. ¿Cómo supiste? Un padre tiene sus maneras, respondió su padre antes de sonreír. Estás sentado en silencio, mi pequeño dragón, pero no estás quieto. Te retuerces, explicó. Oh, dijo Izuku. No se había dado cuenta de que se estaba moviendo. ¿Qué quieres preguntar? Izuku sonrió. Su padre nunca desalentó las preguntas. Acerca de todo. Se inclinó hacia atrás, frotando su cabeza bajo la mano de su padre. Mei me contó sobre un caso judicial hoy, comenzó. ¿Cómo se enteró de uno? Su prima le dijo, explicó Izuku, respondiendo la misma pregunta que él había hecho. El caso está en mediación en este momento, pero está contra la agencia All Might y HPSC. Quien haya iniciado el caso, está buscando información sobre el evento Tsu, relató los detalles. Los dedos de su padre temblaron cuando dijo Tsu. Lo siento, agregó Izuku. Su padre probablemente no quería pensar en eso. No, mi pequeño dragón, su padre desestimó su disculpa. ¿Qué quieres saber? Preguntó Izuku. Lo escuchó respirar contra el respirador. ¿Puedo encontrar información sobre el caso? ¿Puedo obtener detalles de este caso? Preguntó Izuku, consciente de que no había formulado su pregunta de la mejor manera. ¿Sabe dónde se presentó el caso? Su padre respondió de inmediato. No, dijo. No tenía idea de ninguno de esos detalles. Su padre suspiró. Entonces eso lo hará más difícil, dijo solemnemente. Por lo general, puede solicitar detalles a la Fiscalía del Distrito, pero tiene que ser en el tribunal donde se decidió el asunto. El caso aún está en mediación, respondió Izuku. Su padre le acarició el cabello por unos momentos, pero Izuku tuvo la impresión de que su declaración había sido recibida con un sentimiento. Si el caso está en curso, entonces el tribunal se mostrará reacio a proporcionar detalles. La única forma real de saberlo entonces es asistir al caso. ¿Usted puede hacer eso? Izuku se sorprendió. La corte está destinada a ser un instrumento del pueblo, mi pequeño dragón, así que está abierta a todos, le dijo su padre de tal manera que supo que esta era una de esas cosas que estaban destinadas a suceder pero no lo hicieron. Su padre suspiró. Una vez que se resuelva el caso y se registre el fallo, la información estará más disponible. Hasta entonces, para la protección de ambas partes, las cosas están más restringidas, explicó.
Tenía sentido, pero, esperaré entonces, dijo Izuku. No es que pueda cambiar nada, agregó. Eso utiliza una risita de su padre y un alboroto en su cabello. En este caso, tal vez no, pero nunca creas que no puedes cambiar las cosas, mi pequeño dragón. Creo que si lo intentas, encuentras que puedes cambiar el mundo, le dijo su papá. Izuku sonrió e inclinó la cabeza hacia la mano de su padre mientras dejaba pasar el asunto. Si recordó más tarde, preguntó sobre el caso, pero probablemente fue alguien que había perdido a un miembro de la familia en Tsu. Les deseó lo mejor y esperaba que obtuvieran lo que querían del caso. Para él fue complicado. Se le grabó sentado aquí, que tuvo suerte. Su padre todavía estaba aquí, por lo que realmente no era algo en lo que debería estar pensando ahora, no cuando podía pasar tiempo con su padre. Debería disfrutar el ahora que tenía. Para los que no podamos. Inko se sentó en silencio mientras Shunin discutía con el abogado del comisionado sobre algún tecnicismo en el contrato. Mientras hacían eso, era más fácil mantener una raya al otro porque estaban perdiendo el tiempo en la mediación y eso los acercaba cada vez más a un caso judicial, que era lo que el otro quería. Podía sentir al otro mirando el reloj que estaba en una pared. Era un reloj anticuado con manecillas pero, afortunadamente, estaba en silencio mientras movía la manecilla de segundos. Inko no estaba segura de poder sentarse aquí si hacía tic-tac. Aunque no pudo evitar sentir que también estaba pasando algo más. La sala de mediación a la que los habían llevado hoy era más grande que las anteriores. Shunin simplemente se encogió de hombros y dijo que lo más probable era que todos estuvieran reservados. No estaba preocupado. Sin embargo, admitió cierta sorpresa cuando el equipo de la comisión estuvo allí y apareció al compañero Sir Niuteye. Luego, su abogado resopló y le susurró que probablemente él fue quien llamó a Izuku y quería ver cómo iba el caso. A pesar de no saberlo con certeza, tenía la sensación de verdad. Así que se sentó en silencio, mirando la habitación. Había un AF establecido en un lado. La pantalla estaba insertada con 2 altavoces, uno a cada lado. Inko supuso que no toda la mediación se podía hacer cara a cara, por lo que la configuración tenía sentido. Había teléfonos de conferencias sobre las mesas, que estaban dispuestos de manera que todos pudieran ver la pantalla con una abertura en el centro. La forma baja de grasa de los teléfonos los hacía parecer casi como pequeñas tortugas, pero en lugar de una cabeza tienen un teclado. Suficiente. El grito llevó una innegable nota de autoridad y todas las miradas se posaron en Sir Niuteye. La expresión del compinche fue estudiadamente neutral y luego negó con la cabeza. Inko podía decir que estaba frustrado. Miró levemente al abogado de la comisión antes de volverse hacia Shunin. Aceptamos su cambio, anunció el compinche, sobre la base de que se llegó a un acuerdo en principio y el asunto se resolvió hoy. Hubo un silencio conmocionado en la habitación e Inko solo modificó para evitar que el otro tomara el control. Su cabeza latía mientras gritaba y sentía un sudor frío recorriendo su cuerpo. Afortunadamente eso no se mostró en su rostro. Si terminaron hoy sin una resolución, Inko no estaba segura de poder contener a la puta de Isashi de todos modos, pero iba a intentarlo. Volvería a ver a Izuku, pero sería en sus términos. No de él. Nunca el suyo. Inko demostró cómo Shunin componía sus rasgos. Miró a su homólogo de la comisión. Estaba mirando a Sir Niuteye como si el hombre tuviera una segunda cabeza, pero no parecía conmovido. Eventualmente, resopló suavemente y luego se giró hacia Shunin para darle un pequeño sentimiento. Inko no pensó en eso. Si ella no pensara en ello, tal vez Inko no se daría cuenta. Shunin se giró hacia ella, con una mirada inquisitiva en sus ojos rasgados de gato. Después de todo, dependía de ella y él sabía que ella quería que esto se hiciera público. Con la oferta de cierre llegando así, sería mucho más difícil parecer la parte razonable si esto fuera a juicio. De hecho, sería casi imposible. Inko cerró los ojos. No fue difícil parecer dolorido por el peso de la decisión. Ella estaba adorada. No puedes hacer esto. No, Inko gritó. Ella lo había descubierto. ¿Por qué no? Exigió Inko. Esta era su mente y ella tenía el control, no una desvergonzada que serviría a ese bastardo, a ella no le importaba lo que dijera, que se hacía llamar a su esposo. Sir Niuteye mismo se ha ofrecido a decírnoslo, y sé que fue él quien hizo la llamada. Ella no lo sabía absolutamente, pero con sus estudios de cómo iban las misiones de All Might, aquellos que estaban planeadas, sabía que el compañero era de vital importancia en la planificación. Comprendió las habilidades de All Might mejor que la mayoría, por lo que pudo acomodarlas adecuadamente en cualquier plan. No importa. Esto tiene que ir a juicio. No, Inko casi rogó. O no volveré a ver a Izuku. A pesar del contenido, la hizo que Inko se sintiera un poco mejor. Si no Inko estaba rogando, entonces tal vez tenía más control de lo que creía y tenía un argumento en contra de la declaración. Si va a juicio, y se ve que estoy equivocado, entonces eso no le agradará, ¿verdad? Quiere que vaya a juicio conmigo siendo visto como la parte herida inocente y perfectamente razonable. No se molestó en hacer esa pequeña pregunta. Ella sabía que era verdad. Es para Izuku, respondió Notinko. ¿Izuku? ¿Dónde está?
Sé que podemos verlo. Pero no podemos llegar a casa, objetó Inko antes de abrir los ojos. No golpeó a Inko. Inko se sintió enfermo. Sentía que estaba a punto de vaciar la vejiga y cuanto menos se dijera sobre el frío y nauseabundo bulto en el estómago que se sintió como si le subiera por la garganta, mejor. Fue una batalla darle a Shunin su reconocimiento. Es para Izuku. No, Inko gritó. Lo es, estuvo de acuerdo Inko mientras asentía, usando su acuerdo con Notinko para permitirle moverse. Perra. No, Inko aulló cuando se dio cuenta de cómo Inko la había subvertido. Ha renunciado a Izuku. Llegó la acusación. Yo no él. Inko replicó acaloradamente. Ella nunca se rendiría con Izuku. Acabo de renunciar a Isashi, agregó. Podría haber sido rencoroso, pero Inko sabía que tenía que ganar la batalla interna y ahora tenía otra forma de combatir a Notinko. Si de alguna manera pudiera torcer su pensamiento para estar de acuerdo con su otro yo, mientras que su convicción, parecía que Notinko no podría impactarla. Una vez había llegado a un acuerdo mismo que si su caso llegara a los tribunales, haría una actuación digna de múltiples premios Oscar, pero acababa de cambiar de profesión. Ahora, ella era gimnasta. Haría todo tipo de contorsiones mentales si eso fuera necesario. Shunin pareció ligeramente sorprendido antes de parecer aliviado y se dio la vuelta. Inko casi se hundió de alivio, pero se tensó cuando vio que Sir Niuteye la observaba. Si bien sus anteojos no tienen borde inferior, la estrechez de los mismos servía para ocultar sus ojos a menos que los inclinara correctamente. Inko pensó que no era una coincidencia que se le permitiera verlos ahora e hizo todo lo posible para mantener su expresión suave. Al menos en esto, Notinko guardó silencio. Reconoció que este hombre era probablemente el que había mantenido a Izuku alejada de ella anteriormente. Inko no existiría si este hombre hubiera hecho su trabajo correctamente. Shunin y el abogado de la comisión, que también podrían representar a la agencia de Olmig, se dio cuenta de Inko, estaban hablando en voz baja. Tenían una copia impresa del contrato ante ellos y estaban tomando notas en él. El hombre miró hacia arriba. Muy bien, Sir Niuteye, anunció Shunin, sonando neutral, pero Inko podía decir que todavía estaba un poco sorprendido. Por mucho que le hubiera aconsejado que aceptara un acuerdo hoy, Inko pensó que había estado ansioso por ir a la corte. Hemos decidido una redacción aceptable, dijo. Los términos son similares a los que le aconsejé a mi cliente que aceptara anteriormente, por lo que las firmas pendientes, que todos estamos de acuerdo, pueden agregarse posteriormente. Eso fue un buen toque. Un recordatorio no demasiado sutil de que si la agencia de Olmig y la comisión le habrían dado la información solicitada en primer lugar, no estarían aquí. Excelente. Inko se sorprendió al escuchar hablar al mediador. Había olvidado que no estaban completamente solos. Registraré que se ha llegado a un acuerdo en el registro, y si está resolviendo esto ahora, asegúrese de tener el uso de esta instalación durante el tiempo que se requiere hoy, dijo el mediador alegremente. El mediador obviamente estaba contento con el acuerdo. Inko se preguntó si el mediador tiene una bonificación para evitar que los casos lleguen a la corte. En cuyo caso, tal vez no eran tan buenos como ella pensaba o, más bien, eran buenos para forzar un acuerdo. Pero ella no lo sabía y ahora no era el momento de averiguarlo. La mujer se levantó, asintió duda con la cabeza a todos y antes de que hubiera alguna objeción, salió corriendo de la habitación, sin para cumplir con sus obligaciones. Después de que ella se fue, Sir Niuteye entrecerró los ojos y miró al abogado de la comisión, quien asintió superficialmente. Luego respiró hondo. Lo sostuvo por un momento antes de soplar y levantar una mano para subirse las gafas. Inko se dio cuenta de que probablemente no fue fácil para él. Por lo general, él sería el que sería un cargo y ahora, si bien podría no ser fácil, ella no sintió simpatía. Este hombre había abandonado potencialmente a Izuku y ella no tenía piedad de nadie así. Sin embargo, cuando Sir Niuteye habló no fue para acercarse a ella. Usted puede irse, le dijo al abogado de la comisión. La mujer parecía indignada, pero antes de que pudiera decir algo, él agregó 3 palabras más. Necesito saber. Inko demostró mientras ella negaba con la cabeza, rogando los ojos. Correcto, dijo la mujer. Probablemente estaba destinado a ser en voz baja, pero toda la habitación lo escuchó. Recogió algunos papeles y se levantó antes de acercarse a la puerta. ¿Shunin? El nombre era suficiente pregunta. Inko no estaba segura de lo que pasó ahora. ¿Shunin tuvo que firmar el acuerdo de confidencialidad o no? Se le permitió saber la información, fuera lo que fuera, también. Él estará sujeto a la confidencialidad normal del cliente, respondió Sir Niuteye. La mujer parecía que podría objetar que ella también estaba obligada por el mismo acuerdo. La comisión ya tiene abogados que conocen todos los detalles de este caso, espetó Sir Niuteye antes de que se escuchara alguna denuncia. Shunin dejó escapar una pequeña bocanada de aire que Inko reconoció como una risa. Podía agregar tantas declaraciones más a la ninguna declaración del compinche, y era halagadora. Sir Niuteye supuestamente estaba cuestionando por qué la comisión había elegido enviar a alguien que no estaba completamente informado. Aún así, ese no era su problema.
Pero el mero hecho de que la comisión tuvo abogados que sabían todos los detalles le dijo que había más en juego aquí que su solicitud de información. Después de que la mujer se fue, Inko se preparó tanto para escuchar lo que dijo el compinche como para evitar cualquier otro intento de Notinko de interrumpir el proceso. Sir Niuteye también parecía estar preparándose. Respiró hondo varias veces y para Inko, su expresión parecía como si hubiera mordido una ciruela agria cuando esperaba algo más. Levantó la mano para empujar sus anteojos y ella se dio cuenta de los largos que eran sus dedos. No le gustará la verdad, señora Midorilla, se dirigió a ella. Descubrí que cuanto más amarga es la verdad, menos civiles quieren escucharla, agregó. Mi verdad ha sido amarga durante los últimos 10 años, respondió Inko. Desde que se llevó a Izuku. El compinche tuvo el buen gusto de reconocer eso un poco. Como ya sabías, la operación en Mie fue multifacética. La operación principal involucró a All Might aprehendiendo motosierra tóxica, interrumpió Shunin. No, corrigió a Sir Niuteye con una mirada furiosa al abogado. All Might se enfrentó a Isashi Rigi, mejor conocido por los villanos como el emperador del inframundo, All for One. Había algo siniestro en la forma en que dijo el nombre. All for One es un mito. Objetó Shunin. ¿Estás familiarizado con el nombre? Preguntó Sir Niuteye. Es un mito, repitió Shunin. Es el Bogieman de un villano. Agregó. El compañero negó con la cabeza. All for One es muy real, afirmó. Inko se sentó allí, pero todo lo que podía escuchar era la frase All for One resonando en su mente. Ella había oído eso antes. Sabía que lo había hecho y no estaba relacionado con su trabajo ni con ninguna otra cosa. Excepto que All Might fracasó, ¿no? All for One sobrevivió. Inko sintió que Notinko decía. Había cierta cantidad de placer en su voz, como si disfrutara de la declaración. Esa información está fuera de los términos de su acuerdo, dijo el compañero con rigidez. No Inko sabía lo que eso significaba. También Inko y Shunin y esta vez, a Inko no le importó que Notinko hubiera hablado. Sir Niuteye respiró hondo otra vez. La misión de recuperar a Izuku se anexó periféricamente a la misión de All Might. Dado que su esposo secuestró a su hijo cuando instigó su desaparición, había una posibilidad muy real de que tuvieran vigilantes sobre el niño. Un hombre como All for One no lo hace. Tomar algo y luego dejarlo ir voluntariamente, al menos no sin una razón, aclaró el compinche en su última declaración. Inko se sintió extrañamente insultado de que se estuviera refiriendo a Izuku como eso. Su hijo no era un objeto y no necesitaba la ayuda de Notinko para deslumbrar. El compañero le devolvió la mirada con calma. Señora Midorilla, puedo asegurarle que mientras usted piensa en su hijo como una persona, su esposo no lo hace. All for One no piensa en otras personas, solo piensa en sí mismo y en su ganancia. Su hijo es solo un juego. Pieza para él, aunque aún no se ha determinado qué rango. Si bien le dolía escuchar eso, sabía que era la verdad. Y ese no era el punto de hoy. Inko tomó aliento, preparándose para la respuesta a la pregunta que iba a hacer. Entonces, ¿por qué no se recuperó a Izuku? Por eso estaba ella aquí. Esa pregunta. Que llevó a Sir Niuteye parecía incómodo y ella lo vio cerrar los ojos. Cuando los abrieron, estaban decididos. Se levantó. Fue algo sorprendente, pero Inko permaneció sentado mientras el compañero se movía alrededor de las mesas. Se movió hacia el espacio abierto que hizo el arreglo de herradura y ante la evidente sorpresa de Inko y Shunin, el compañero se arrodilló y les hizo una reverencia. Incluso no Inko se quedó en silencio. Lo siento, señora Midorilla, dijo Sir Niuteye, todavía inclinándose. Fue mi llamada para retrasar la operación de la policía para interceptar a Izuku. Realmente pensé que habría observado sobre él y no podría arriesgarme a que algo alertara a su esposo. Inko parpadeó. ¿Qué dijo ella eso? Le dolía el corazón, pero todavía había más cosas aquí. Un compinche de la estatura de Sir Niuteye no se limitó a inclinarse ante ella. ¿Crees que Izuku es un villano?, dijo con frialdad. Lo recordó antes, sentado allí cuando estaban tratando de persuadirla para que abandonara el caso. No pudo ver la reacción de Sir Niuteye, pero sabía que su expresión probablemente se torció un poco. Creo que Izuku se perdió en un villano, sí, admitió. Tenía 9 años y medio, respondió ella. Izuku tenía esa edad entonces. Seguramente ningún niño de 9 años y medio podría ser un villano. El suspiro de Sir Niuteye fue audible y se levantó. La miró a los ojos. Más allá del riesgo de los observados, guardaespaldas si quieres, que eran muy reales, también existía la posibilidad de que tu hijo le contara a su padre sobre la operación. No podíamos arriesgarnos a eso. Y, pareció prepararse. En esa etapa, había estado con un hombre reconocido como el emperador del inframundo durante 5 años. Eso dejaría una influencia. Inko no necesita la rabia que Notinko mostró en esa oración. No Inko era leal a Isashi, pero quizás era aún más leal a Izuku. Ella apretó los dientes. Le negaste la oportunidad de siquiera intentarlo, dijo en voz baja. El compañero negó con la cabeza. Dejaría una influencia insuperable. No sabes eso, dijo Inko cada palabra con fuerza. Sir Niuteye le dedicó una extraña sonrisa.
Lo sé, respondió de una manera segura de sí mismo que grababa inquietantemente a Isashi. Si bien Inko no seguía a los héroes, sabía lo suficiente como para saber que Sir Niuteye tenía algún tipo de peculiaridad visual futura. ¿Viste eso?, exigió. Si hubiera visto a su hijo, lo pensó por un momento. Era el tipo de pensamiento que indicaba que estaba sopesando cuánto decirles en lugar de tratar de inventar una mentira. Lo tengo, dijo Sir Niuteye. De pie al lado de tu esposo, agregó. ¿Cuándo? Un par de años en el futuro todavía, respondió al instante. No, Inko se negó con la cabeza. ¿Cuándo tuviste esa visión? Hace más o menos un mes. ¿Y el futuro es tan inmutable que no hay posibilidad de cambiarlo? La declaración era una pregunta. Desesperadamente, el compañero parecía dolido. Nunca he sido capaz de cambiar ninguna de mis visiones, dijo con total naturalidad. Inko suspiró y fulminó con la mirada. Y con tu arrogancia, niegas a todos los demás la oportunidad de intentarlo, le dijo luchando por contener las lágrimas. Si ella lloraba aquí, nunca la vería como algo más que una mujer emocional. Necesitaba ser vista como fuerte. Inko empujó su silla hacia atrás y se levantó. El movimiento sobresaltó a Shunin, pero hizo lo mismo. Sir Niuteye mostró una ligera curiosidad en este momento. Mantendrá informado al detective Tsukauchi sobre cualquier información que tenga sobre Izuku en sus futuras búsquedas de mi futuro ex marido, y nunca volverá a tomar una decisión sobre Izuku en función de su creencia, siseó el ultimátum. O veré a Ayemith inclinarse por tus fallas, agregó antes de irse. Shunin vio la forma en que el compinche palideció ante la última declaración y se rió suavemente. Atrajo la atención de Sir Niuteye hacia él. El abogado de Inko le devolvió la mirada al hombre y asintió. Sí, es una mujer emocional, dijo en voz baja, pero ha olvidado una cosa sobre ella. Ante eso, Sir Niuteye ladeó ligeramente la cabeza, invitando al abogado a continuar hablando. Ella tiene acceso al dinero, dijo simplemente. Especialmente en un año o dos. Las implicaciones eran obvias. Si Inko era la esposa legal del supuesto emperador del inframundo, quien estaba oficialmente desaparecido, entonces Inko tiene derecho a todos sus bienes, independientemente de cómo se hayan obtenido. La vida para la agencia de la comisión y Olmig podría volverse muy difícil en ese momento si ella así lo quisiera. Sir Niuteye suspiró. Me aseguraré de que el detective esté informado, admitió. Pero en los 32 años que he tenido mi peculiaridad, ni una sola visión ha cambiado. He visto a su hijo como un villano, añadió. Shunin se inclinó hacia adelante. Pero, ¿habrías visto eso cuando tenía 9 años? No esperó una respuesta mientras seguía a Inko a través de la puerta, dejando a Sir Niuteye solo en la habitación. El compañero cerró sus ojos amarillos cuando volvió a ver la imagen de All for One de pie junto a su hijo mientras Olmig se inclinaba ante Inko. Se sentía enfermo. Espero que no, susurró para sí mismo. Era una declaración dolorosa y quería que fuera verdad al mismo tiempo que no. Si hubiera mirado el futuro de Olmig antes de la batalla en Tsu, ¿habría visto algo diferente? Quería eso, porque significaría que su visión podría cambiar, pero no quería eso, porque ahora, parecía que su visión aún se cumpliría. Simplemente había perpetuado el futuro que había visto. Había lidiado con esa pregunta cuando era más joven y luego la había dejado de lado porque sabía que no podía cambiar el futuro. Hace 5 años, había reconsiderado cuando se prometió a sí mismo que cambiaría una visión. Sin embargo, hoy, aquí y ahora, no se atrevía a creer que algo había cambiado. Inko se había puesto a trabajar temprano hoy. Quería estar allí cuando llegaran sus compañeros de trabajo. Tenía que agradecerles por su ayuda con todo. Puede que no tenga a Izuku, pero tenía esperanza para el futuro. Y esa criatura que no era Inko había estado en silencio desde el caso. Simplemente le había gruñido y luego había desaparecido. Esperaba que eso significara que se había ido, pero estaba muy segura de que no. Había pensado en decírselo a alguien. Inko no era tonta. Si bien puede ser una historia extraña, en esta era de peculiaridades, estaba segura de que alguien le creería. Si podían hacer algo al respecto era otra historia, pero al menos lo sabrían. Excepto que, cada vez que intentaba decir algo, incluso solo para sí misma, las palabras no salían. No era como si no pudiera ordenarlos en su mente. Tenía todo un discurso planeado. Ella simplemente no podía decirlas. Algo bloqueó su mandíbula. Incluso cuando estaba sola. Y aunque sabía que sonaría extraño, no tenía idea de lo extraño que sonaría en realidad. Lo que decías en tu mente siempre sonaba mejor que lo que se escuchaba en realidad. Para agradecer a las damas, especialmente a Ume, había horneado un par de pequeños lotes de galletas. Podría haber conseguido algunos de la estación de tren, los pequeños obsequios que almacenaban allí de todo Japón, pero esto era más personal. El bizcocho de limón era uno de los favoritos de Ume, así que lo había hecho como un solo lote. Ojalá hubieran funcionado satisfactoriamente. Para los demás había preparado una sabrosa galleta.
Había tenido la tentación de probar los biscotti, pero parecía que podías equivocarte de muchas maneras, así que se decidió por unas rondas relativamente sencillas de queso y romero. Ojalá les gustaran a todos y aunque fuera a primera hora de la mañana, nunca era demasiado temprano para una galleta. Inko colocó el plato de galletas cuidadosamente. Ya había dejado paquetes de muestra envueltos en sus escritorios para más tarde y ahora estaba preparando los implementos necesarios para hacer té. En realidad, no prepararía el té hasta que llegaran las otras damas para que no se enfriara. No podrías dar las gracias con un té frío demasiado empapado. Podrías declarar la guerra pero no dar las gracias. Por lo general, venían juntos a la oficina. No porque viajaran en el mismo tren ni nada por el estilo, sino simplemente porque esperaban afuera a todos. Por lo general, Inko también habría hecho eso si no quisiera preparar esto y las damas no sabían que iba a regresar hoy. Por eso los escuchó antes de que aparecieran. Inko puso a hervir la tetera y salió a saludar a sus compañeros de trabajo. Meigo la notó primero. Inko. El grito atrajo la atención de los otros dos y todos se apresuraron. No os esperábamos de vuelta todavía, dijo Setsu por todos. Inko sonrió. Debe haberles dicho algo porque Ume la miró fijamente. Ume era la mayor y había estado haciendo esto por más tiempo. Podía leer muchísimo por la forma en que sonreías. El caso terminó, dijo. Ni siquiera era una pregunta. El caso terminó, confirmó Inko. Pero, dijo Setsu antes de interrumpirse. No necesitaba ir a la corte, explicó Inko. Vaya, se rió Meigo. Reiko-kuna es incluso mejor de lo que pensaba. Inko sonrió ante eso. Lo son, estuvo de acuerdo ella. Incluso cuando acababa de presentarle su caso, la habían apoyado. Bien, dijo Ume. Había un rastro de amargura en su voz. Ella había sugerido un beacon y parte de su lenguaje, cuando Inko informó que beacon se había alejado de su caso, no podía repetirse. Lo más amable que había dicho era que eran unos cobardes sin agallas. Había ido cuesta abajo desde allí. Así que... Setsu prolongó la palabra, la pregunta era obvia. Inko levantó una mano y, justo a tiempo, la tetera dejó escapar un silbido. Acomódate, instruyó, y traeré té y podemos discutirlo, agregó. Ella no sería capaz de decir mucho. El acuerdo de confidencialidad aseguraba eso, pero ella podía decir lo suficiente. Muy civilizado, estuvo de acuerdo Ume, dándose la vuelta para quitarse el abrigo y el sombrero. Los demás hicieron lo mismo cuando Inko volvió a la pequeña área que habían reservado para preparar el té. Inko puso el té a remojo y sacó el plato de galletas con una sonrisa. Luego ella volvió. Si lo cronometraba bien, estaría listo para verter. Habían practicado varias veces. Puso la olla y las tazas humeantes en una bandeja y la sacó para encontrar que las damas habían girado sus sillas, incluida la de ella, alrededor de una mesa pequeña. La estaban esperando cortésmente. Inko dejó la bandeja y tan pronto como estuvo segura tomó asiento. Hubo un momento educado en el que todos tomaron su taza antes de que ella sintiera el peso de 3 pares de ojos sobre ella. No había necesidad de que lo pidieran más. No puedo contarte todo, comenzó con esa declaración. Existe un acuerdo de confidencialidad, pero puedo decirles que hubo razones para retrasar la llegada de Izuku ese día, agregó, sin molestarse en ocultar el disgusto en su voz. Shunin se había tomado la molestia de señalar lo que podía y no podía decir con el acuerdo. Si bien no podía decirles ninguna de las razones, no tenía que ocultar el hecho de que pensaba que eran malas razones. Después de todo, las razones eran confidenciales, no sus sentimientos hacia ellos. Captaron las impresiones y Ume resopló en su té. Entonces, ¿qué más puedes decir?, preguntó Meigo. Le pediré a mi abogado que redacte los papeles de divorcio, y entrarán en vigencia el día en que Hisashi sea declarado legalmente muerto, dijo. Fue una declaración extraña. Como él estaba desaparecido y sería muerto después de 7 años, no podía ser un divorcio, pero este era un caso especial. Bien por ti. Setsu casi vitoreó. Lo siento, Ume, dijo Inko, captando la mirada de la mujer mayor. El esposo de Ume estaba desaparecido y ella nunca se había divorciado. Él había sido declarado muerto hacía mucho tiempo, pero en su mente ella todavía estaba casada. Inko, la situación con Hisashi es muy diferente, le dijo Ume. Lo entiendo, agregó. Inko asintió agradeciendo la tranquilidad. Obtuve un acuerdo de la comisión de que si alguna vez hay alguna pista sobre Izuku, deben seguirla, agregó Inko. Shunin simplemente resopló cuando le dijo que podía difundir eso. La razón sencilla era. Ese tipo de cláusula pasó por alto las irregularidades anteriores de la comisión y las hizo quedar bien. Ella no tenía que decir eso a las damas. Meigo negó con la cabeza mientras ponía los ojos en blanco. Típico, murmuró antes de tomar una respiración profunda. ¿Estás satisfecho? La pregunta fue sorprendentemente penetrante. Inko cerró los ojos mientras esperaba en ello. No, dijo ella, haciendo una mueca. Pero nunca iba a estar satisfecho con nada menos que tener a Izuku conmigo, agregó. Excepto que todos sabemos que eso no iba a suceder, así que este fue el mejor resultado que podía esperar. Decirle a tu corazón lo que tu cabeza sabe es difícil, dijo Ume, tomando un bocado de la torta dulce.
Ella se quedó en silencio por unos momentos. Oh Inko, estos son encantadores. Gracias, reconoció el elogio. La exclamación de me hizo que los demás probaran la galleta. Oh, tiene razón, murmuró Meigo. Deberías abrir una panadería. Inko se rió de eso. Porque cada vez que alguien horneaba una tanda de galletas, o un poco de pan que sabía razonablemente bien, o simplemente bien, alguien sugería que abrieran una panadería. La panadería era trabajo. Eran comienzos a las 2 a mí sin vida social. No representaban la diversión que era pasar el rato en la cocina haciendo galletas, probando la masa, a veces rehaciendo la masa. No puedo hacer eso, se rió entre dientes. Me volvería demasiado redondo. Eso hizo reír a los demás mientras Inko miraba su taza de té hacia el líquido humeante. Tengo una respuesta, dijo en voz baja. No es la respuesta que quería, continuó Inko mientras los demás se quedaron en silencio. Porque nunca iba a conseguir eso esta vez, pero obtuve una posible pista para el futuro y eso, ¿te da esperanza? Setsu terminó la oración por ella. Porque todavía está ahí afuera. Inko les dio una sonrisa mientras miraba hacia arriba para asentir. En algún lugar. Eso era todo lo que se podía decir, y se aplicaba a todos ellos. Las personas que buscaban estaban ahí fuera, en algún lugar. Ted, oye Mei, ¿sabes algo más sobre ese caso? Izuku envió el mensaje de texto. Trató de encontrar más detalles en línea, pero no pudo limitar los términos de búsqueda lo suficiente para encontrar ese caso específico. O si lo había encontrado, no lo había reconocido por la información disponible. Mi prima no ha dicho nada. Permítame verificar. Los 2 mensajes llegaron rápidamente e Izuku volvió a su tarea mientras esperaba. Este era su penúltimo año de secundaria y todos los maestros dijeron que volverían a verlo como una prueba para el próximo año. Por lo tanto, había deberes y exámenes para los que estudiar. Aunque los exámenes no serían tan importantes como lo eran el próximo año. Lo estaba haciendo razonablemente bien. Sus notas eran buenas en todas sus clases por lo que no estaba demasiado preocupada. Y estaba usando algunos de los bebés de Mei para ayudar. Su libro de texto estaba sostenido en una pequeña cama flotante a la altura adecuada para que él mirara hacia arriba y revisara su trabajo, y no le impidiera escribir en su libro de trabajo. La pequeña cama flotante también tenía una luz para que su espacio de trabajo estuviera bien iluminado. Izuku le tomó una foto. Se lo enviaría en un momento, porque sabía que nada le gustaba más a Mei que ver a sus bebés en uso. En realidad, eso no era cierto. Nada le gustó más que hacer nuevos bebés, pero ver cómo se usaban los existentes también estaba allí. Hubo un pin. Dijo que el caso ha sido cerrado, actualizado Mei. Izuku se sorprendió pero pudo ver que Mei no había terminado. Se las arreglaron para resolverlo a través de la mediación. No hay detalles sobre el acuerdo. Frunció el sueño ante eso. Con los casos que había buscado en la red había podido averiguar eran los acuerdos, independientemente de si llegaban a los tribunales o no. Si iban a los tribunales, por lo general había más costos involucrados. ¿Por qué es eso? Dice que hay un acuerdo de confidencialidad en vigor. Vaya. Eso tenía sentido. Hubo algunos casos que se marcaron como resueltos y no se dio una cantidad, o mejor dicho, una cantidad estimada. Salvo en este caso, la mujer no buscó dinero, sino información. ¿Es eso normal para un Rifi? Preguntó Izuku. No realmente, admitió Mei, aunque se sintió como si estuviera retransmitiendo a su primo desconocido. Pero si la información era confidencial, querrían mantenerla oculta. Definitivamente estaba transmitiendo. Izuku sonrió con el conocimiento antes de suspirar. Eso es lamentable, respondió. Estoy seguro de que la información habría sido de interés para muchas personas, agregó. Si el reclamante se encontrará en silencio con un acuerdo de confidencialidad, entonces se garantizará que los medios y el público estarían interesados en esa información en particular. Aunque era igualmente obvio que no sabían qué preguntas hacer. El reclamante lo hizo y ahora no podía decírselo a otros. No lo sorprendió. Sabía cómo se manipulaba la verdad, pero estaba un poco decepcionado con el reclamante. Izuku suspiró de nuevo. Eso fue ser injusto. No conocía sus circunstancias y también era posible que la información no fuera tan controvertida sino que estuviera relacionada con un caso activo o algo así. Mi primo dice que probablemente, respondió Mei. Pero basta de eso. ¿Cómo es tu chaqueta solar? ¿Necesita ajuste? Izuku se sonrojó ante la mención de la chaqueta. Mei podría decir chaqueta, pero lo último que apareció fue un mano real, completo con aberturas para, las necesidades de higiene. Casi había estado demasiado avergonzado para ponérselo, excepto que ella lo había fastidiado, queriendo saber si sus medidas supuestas eran correctas. Lo habían estado, o al menos estaba lo suficientemente cerca, lo que en lo que a él concernía era lo suficientemente bueno. No se necesita un traje ceñido al cuerpo que emitiera luz, allí. Todavía está bien, respondió Izuku. No creció tanto. No parecía que heredaría la altura o la complexión de su padre y, aunque había crecido y tenía músculos definidos, todavía era bastante bajo. Su padre solo se rió de eso y dijo que eso significaba que él realmente era su pequeño dragón. Bueno, si lo haces, dijo Mei.
El texto parecía extrañamente decepcionado. Te lo diré, prometió. Tengo algo que mostrarte, agregué, y luego hice clic en las fotos de su teléfono hasta la que acababa de tomar. Se lo envió y esperó. Mentalmente hizo la cuenta regresiva. 5. 4. 3. Estás usando mi portabebé multiusos. ¿Es estable? ¿La luz es buena? ¿Hace mucho ruido? ¿Cuánto tiempo duran las baterías? ¿Hay alguna perturbación del motor? Las preguntas llegaron en rápida sucesión. Izuku solo sonrió con cariño a su teléfono antes de comenzar a responder las preguntas. ¿Lo estoy usando? Sí. Es bastante estable, aunque descubrió que el tamaño del libro de texto afecta la estabilidad. Él ya sabía que iba a tener que proporcionar detalles de peso sobre ese dato. La luz es buena, pero no confío en ella en la oscuridad. El ruido no es malo. El soporte hizo un zumbido suave y en una habitación tranquila sería ruidoso, pero si tuviera música, estaría bien. Las baterías duran aproximadamente 2 horas con una carga completa y la perturbación del motor es mínima. Una sola hoja de papel volará, pero un libro está bien. Presionó enviar. Al responderle a Mei, se había acostumbrado a dar una respuesta que contenía al menos parte de la pregunta para que ella supiera que se estaba respondiendo a qué pregunta. La primera versión del titular había volado sus papeles por toda su habitación. Esta fue una gran mejora. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto ruido? Usa la aplicación de decibelios en tu teléfono. Izuku se rió cuando llegaron las preguntas. Mei sabía al menos algunas de las respuestas, pero hubo momentos en que estaba tan emocionado que le envió un bebé sin verificar todas sus medidas. Como su pareja, se esperaba que él tomara esas medidas por ella, especialmente cuando él era el receptor del bebé. Pesaré el libro, prometió. Pero tendrá que esperar más tarde para que use la aplicación de decibelios, agregó Izuku. Tomura estaba jugando un juego y era un poco ruidoso. No quería corromper los resultados. Podía imaginar el resoplido que Mei le estaría dando. En su mundo, Tomura sería silenciada para la prueba ya que obviamente eso era lo más importante. Será mejor que seas rápido, instó Mei. Lo intenté, envió Izuku de vuelta. Tomura está tocando algo, ¿qué puedo hacer? Tengo un bebé para eso, fue la respuesta inmediata. Admitiría cierta curiosidad. ¿Tú haces? Izuku se rió. Esa no era la respuesta que esperaba. De verdad, dijo. Crea un pequeño EMP, respondió Mei. Todo está bien después de un reinicio, pero, él frunció el ceño. Probablemente hubo un poco de eso, pero... ¿Pero? Preguntó Izuku. Si tu padre estuviera dentro del alcance, también lo afectaría, admitió Mei. Nunca había conocido a su padre, pero fue agradable que pensara en las consecuencias para él. Maldita sea, respondió Izuku. Sonaba interesante y creo que es bueno, pero no para aquí. Podía pensar en muchas formas de desplegar un dispositivo como ese, siempre y cuando su padre no estuviera dentro del alcance. Te haré uno más tarde, prometió Mei. Gracias por pensar siempre en mi papá, enviado Izuku. Nadie más lo hizo. Como el motivo de mi primer cliente, siempre pensaré en él. Izuku sonrió, miraba mientras la respuesta. Mei fue muy agradable. Incluso si su padre no valoraba mucho su inversión y lo hacía. Eso fue suficiente. Después de todo, según su padre, la inversión no siempre se consiguió de ganar dinero, sino de conseguir lo que quería, y tener a Mei como amiga era definitivamente algo que él quería. Sirniuteye asintió con la cabeza al asistente de Olmig, Isa, mientras pasaba la carpeta junto a la mujer. Isa era la asistente del héroe número 1, pero en realidad no era más que una secretaria glorificada. Se aseguró de que se hizo el papeleo apropiado, llenó previamente lo que pudo y se aseguró de que Yaji estuvo al tanto de las fechas de vencimiento de las partes que no pudo completar. Lo único que hizo especial a Isa fue que tenía acceso a la firma digital de Olmig. Sin eso, ella solo sería otra empleada, probablemente verificando los contratos en busca de mercadería. A pesar de que habían pasado casi 6 años desde la batalla con All for One, Mirai no estaba segura de si Isa sabía que Toshinori estaba herido. Y si lo hizo, no sabía si ella sabía lo malo que era. Él sospechaba que sí, porque también sospechaba que ella también estaba en la nómina de la comisión. Pero y mejor al diablo ya sabes. Nunca se había esforzado mucho en averiguarlo e incluso si lo supiera con certeza, entonces realmente no significó nada. Todavía la mantendría porque eso era lo mejor. Sin embargo, no saberlo mantenido alerta. Le hizo asegurarse de que cuando hablaban de elementos confidenciales, en realidad hablaban confidencialmente y que no había oyentes invisibles. Lo que en realidad hacía algo absurdo que fuera a discutir esto en la oficina de Olmig, pero era una de las más seguras del edificio, después de la suya. Isa asintió y no hizo ningún movimiento para detenerlo, por lo que Mirai se presentó en la oficina. Olmig estaba en su forma apagada en una llamada de vídeo. Levantó la vista cuando Sirniuteye entró antes de volver a mirar su pantalla. Te devolveré la llamada, chilló, dijo, asintiendo con la cabeza al otro héroe. Antes del final del día, sonó su voz imperiosa desde el altavoz. Olmig sonrió y asintió de nuevo cuando se desconectó la llamada.
Sus ojos azules se volvieron hacia Mirai y se posaron en la carpeta que llevaba. Pareció reconocer cuál era. ¿El caso está terminado?, preguntó el héroe número 1. Lo es, le dijo Mirai, acercándose y colocando la carpeta en el escritorio de Yaji. Toshinori extendió la mano y lo abrió, sacando la foto de Izuku que estaba cerca del frente. Suspiró mientras miraba al chico. ¿Cuál fue el resultado? Los ojos azules se clavaron en él. Mirai suspiró. Realmente no quería discutirlo, pero sabía que tenía que hacerlo. Se lo dijimos, dijo. ¿Le dijiste? All Might parecía genuinamente sorprendido. ¿Pensaste que iría a la corte?, respondió Sir Niuteye, tratando de mantener cualquier acusación fuera de su tono. Pensé que la comisión fue bastante inflexible en no divulgar la información, le dijo Toshinori. Lo estaban, pero ya lo hemos discutido, le grabó al héroe número 1. Toshinori asintió. Lo habían discutido largamente y todavía creía que All for One estaba detrás del caso, de alguna manera. No en traerlo inicialmente, eso fue todo Inko, sino en financiarlo. Su viejo amigo suspiraba. No estoy en desacuerdo contigo, admitió Yaji. Pero, volvió a mirar la foto de Izuku. Inko se paró detrás de su hijo, con una mano en su hombro. La mano en su otro hombro era la de All for One. Si nos olvidamos de los inocentes, entonces no somos mejores que él, dijo. Fue sorprendente escuchar a Yaji admitir eso y fue una buena apertura. Mirai aceptó la declaración con un sentimiento. Nunca sabremos si tomé la decisión correcta, admitió. No sin tener All for One alrededor para interrogar, agregó, en un pobre intento de hacer una broma. Quería hablar con Yaji hoy, no pelear, así que tendría que dar algo aquí. Él no respondería, o más bien, solo respondería si pensara que causaría dolor, dijo Toshinori. Sir Niuteye asintió de nuevo. Eso sonaba bien. Sé que dijiste que no encontraría nada, pero al menos investigaré la financiación. Tengo que hacerlo si quieres encontrarlo, All Might terminó su oración. Sí. Y tal vez se conecte con algo más, agregó. Tal vez no, pero si está vivo y es él quien manda, entonces cometerá un error en alguna parte. Tiene que hacerlo. Si está vivo, entonces estaré listo para él, respondió Yaji. ¿O su sucesor? Mirai sondeó cuidadosamente. La forma en que All Might hizo una mueca le dijo lo que necesitaba saber. Preferiría tenerlo terminado antes de pasar One for All, admitió. Eso no puede ser posible, dijo Sir Niuteye en voz baja. Puede que no lo sea, pero ya veremos. Todavía tengo que encontrar a alguien adecuado. ¿Has estado mirando? No seriamente. Yo podría ayudar, se ofreció. Había examinado a los estudiantes de la UA y había algunos que pronto se graduarían en su primer año y pensó que tenían potencial. Iba a complacer una pasantía de verano. ¿Sabes qué buscar? All Might lo desafió. Había un tono interesante en la voz de Yaji. Un buen corazón, una peculiaridad sólida y una buena comprensión de lo que significa ser un héroe, respondió al instante. La peculiaridad no importa, dijo Toshinori, aunque, por lo que pudo escuchar a Sir Niuteye, estaba un poco sorprendido por la respuesta que le habían dado. Le dio a su viejo amigo una sonrisa. Yaji le devolvió la sonrisa antes de suspirar. Voy a hacer un curso de magisterio el próximo año, antes de tomar un puesto en la UA. Mirai hizo todo lo posible por parecer sorprendida por la información. ¿En qué nivel de año mirarás?, preguntó. Todos ellos, dijo Yaji. Sería mejor si se queda de tercer año, pero si un primer año es mejor entonces, tendré que aguantar, dijo. Comenzaré a mirarlos, dijo Sir Niuteye. Se sintió bastante animado por haber descubierto el secreto, incluso si para él no era un secreto. Ya lo sabías, acusó Toshinori. Debe haber regalado algo. He visto tu futuro, dijo razonablemente. Y te dije que había adolescentes de la edad apropiada, agregó. Podría haber olvidado mencionar que vestían uniformes de la UA. Toshinori lo miró antes de que la expresión se suavizara. Realmente espero que se haya ido y pueda pasar One for All sin el equipaje de All for One, murmuró. Me gustaría que ese capítulo terminara conmigo, pero, suspiró pesadamente. Podemos esperar, dijo Sir Niuteye, haciéndose eco de algo que Toshinori había dicho en el pasado. Yagi asintió. Podemos esperar, estuvo de acuerdo. Mirai asintió. Por lo general, no se sintió seguro sobre el futuro, y no sintió ninguna confianza de que All for One se hubiera ido, pero, estaba seguro de que podríamos trabajar juntos para lograrlo. Ted Watanabe, All for One saludó al abogado cuando llamó. Era tarde, pero su empresa, Awain, Mori y Nishimura sabían que trabajaban hasta tarde y podían contactarlo. Fukai, lo saludó el abogado. Watanabe todavía no sonaba completamente cómodo con eso, pero All for One sabía que era porque había sido Isashi durante mucho tiempo. El caso está cerrado, dijo. ¿Estás? All for One respondió lentamente mientras esperaba en ello. Parecía un poco temprano y seguramente no había habido ninguna atención de los medios, aunque no se había anticipado que Izuku se enterara. Al menos su hijo no había averiguado el nombre del reclamante. Eso hubiera sido, bueno, All for One no estaba seguro de cómo se habría desarrollado. Legalmente, ahora tenía la custodia total de Izuku, incluso si Inko no lo sabía.
Pero su caso no había sido sobre la custodia, sonrió para sí mismo cuando se dio cuenta exactamente de cómo se lo habría jugado a su hijo. Habría señalado que fue una falla del sistema, de sus prioridades en competencia, lo que significa que ni siquiera podría coordinarse cuando un niño estaba involucrado. Lo es. Según Shunin, la comisión ofreció una divulgación completa, con un acuerdo de confidencialidad razonable, explicó Watanabe. Ah, murmuró All for One. Incluso con sus instrucciones a Inko, al abogado le habrá costado mucho justificar el rechazo de esa oferta ante un tribunal. Era bastante inusual que una solicitud de información hubiera ido a mediación en primer lugar. Por lo general, la información se le habría dado a Inko. Supongo que tendré que tomar eso en consideración, murmuró, principalmente para sí mismo. Señor. No para ti, dijo All for One más claramente. Gracias por avisarme, agregó. ¿Desea ver los archivos privados? Preguntó Watanabe. No hay necesidad, respondió. Los archivos privados le dirían lo que le habían dicho a Inko, pero él solo haría que ella le diera esa información. No hay necesidad de presionar a los abogados. Muy bien, señor. ¿Hay algo más que podamos hacer por usted? Lo pensado por unos momentos. No por ahora, dijo All for One para concluir la llamada. Su abogado sabía que se utilizó de un despido y, después de algunas bromas finales, colgó. All for One dejó su teléfono y se concentró en su respiración por unos momentos mientras esperaba. Fue un movimiento inesperado de la comisión, pero se encogió de hombros. Así es la vida. Gigantomaquia, llamó. Mi señor. El hombre grande retumbó desde el corredor. ¿Podrías traer un Kurohiri? Preguntó. No era tanto una pregunta como una orden. Por supuesto, mi señor, respondió Gigantomachia y All for One lo escuchó alejarse. El hombre corpulento lo cuidaba, incluso cuando dormía, pero aquí al menos podía quedarse solo por cortos periodos de tiempo. Comprobó la hora. El doctor había hecho un reloj que podía ver con sus peculiaridades visuales. Lo salvó de usar un servicio de audio. Eran alrededor de las 11 de la noche, por lo que significaba que el bar cerraría temprano, pero, sí, esto funcionaría bien. Esperó y no pasó mucho tiempo antes de escuchar a Gigantomachia y Kurohiri regresó. Ven, invitó antes de que tocaran. Sensei, dijo Kurohiri cuando entró. Necesito que vayas a buscar a mi esposa, instruyó. ¿Quieres que la traigas aquí? Preguntó el hombre brumoso. Kurohiri era realmente interesante para él. El hombre era un halo de energía que casi se movía. La mayoría de la gente estaba mucho más definida. Sí. Hablaré con ella y luego pasará el resto de la noche antes de que crea que le resulte beneficioso ver la sesión de práctica matutina de Izuku. Tanto Gigantomachia como Kurohiri interpretaron la declaración en el sentido de que la encontraría beneficiosa. ¿Mi señor? Preguntó el hombre grande. All for One no sabía lo que Gigantomachia había planeado. El gran hombre se dedicó a enseñar a Izuku y se aseguró de que su hijo fuera hábil en la lucha con y sin sus peculiaridades. Haz tu sesión mano a mano. Haz todo lo posible, instruyó. Gigantomachia sonrió mientras asentía. Disfrutaba pelear, incluso contra Izuku, por lo que agradecería la oportunidad de ser un poco más rudo de lo normal. Kurohiri sacó su teléfono y miró algo. All for One se dio cuenta de que eran las coordenadas de la ubicación de Inko y con un movimiento de cabeza en su dirección, la puerta warp se expandió. No podía ver a través de Kurohiri cuando su peculiaridad estaba activa, aunque sería una experiencia interesante. Proporcionaría oportunidades para espiar, pero era mucho más útil como transporte. Un momento después movió de este lado depositando a Inko aún dormida en el piso alfombrado. Movió los dedos para indicar que Gigantomachia no necesitaba despertarla. El cambio de temperatura lo haría y pronto Inko estaba parpadeando. Rápidamente se dio cuenta de que ya no estaba en su cama, pero afortunadamente para su oído no gritó. En cambio, parpadeó en la luz relativamente baja y luego quedó sin aliento cuando lo vio. Pensé que deberíamos hablar, querida, dijo. Fue bastante impresionante lo rápido que pasó de estar completamente boca arriba a abalanzarse sobre él. Gigantomachia fue más rápido y el hombre grande atrapó a Inko antes de que se acercara. Eso no es muy agradable, querida, reprendió All for One. Bastardo. Inko gritó, luchando contra el agarre de Gigantomachia. El hombre grande no se movió ni un milímetro. Estaba acostumbrado a esto y había sostenido a personas mucho más fuertes. Ya hemos repasado eso, querida. Mis padres, afortunadamente, se fueron y estaban casados. Créeme, suficiente gente lo comprobó, agregó con una risita. ¿Ahora, serás razonable? Preguntó, mientras Inko se retorcía, tratando de patear a Gigantomachia. Ella era más flexible de lo que él creía. Solo dame un Izuku. Gritó, aparentemente dándose cuenta de que no iba a poder mover a su guardaespaldas. Ah, el caso, suspiró All for One. Lo admito, no esperaba que la comisión simplemente te lo dijera. ¿Qué dijeron? No puedo decirlo, dijo Inko con rencor. Él rió. Por supuesto que puedes, le dijo All for One. No es como si revelaras algo que no sé, agregó. Tengo curiosidad por saber qué parte de la verdad te dijeron. Inko lo fulminó con la mirada y se dio cuenta de que lo estaba sopesando.
Fue interesante, ella ya debería haberle dicho. Se llevó una mano a la barbilla, golpeando el hueso. Veo que voy a tener que trabajar en mi técnica con esa peculiaridad, murmuró para sí mismo. Su esposa no abordó ese comentario. ¿Te gustan los intercambios, verdad, Hisashi? Recuerdo que te gustó decir que podías obtener lo mejor de cualquier intercambio, así que haré un trato contigo. Dame a Izuku y te diré todo lo que dijo la comisión. Yo. Creo que eso es demasiado, querida, dado que indiqué que te dejaría ver a Izuku si tu caso salía bien, ¿y sabes lo que eso significaba? Ladeó la cabeza ligeramente. Pero me siento generoso. Puedes ver a Izuku si me dices lo que te dijo la comisión, ofreció una alternativa. Mentiroso. No me dejarás ver a Izuku, gruñó. Lo prometo, dijo All for One. ¿Y cuando rompió una promesa contigo? Preguntó intencionadamente. Ni siquiera había roto sus votos matrimoniales. Principalmente. Escuchó a Inko jadear, pero ya sabía cuál sería el resultado. ¿Me dejaré ver a Izuku? Por la mañana, sí, respondió. Está durmiendo ahora. Inko suspiró. Parecía derrotado, pero sabía que no debía asumir eso. Me dijeron que eres un villano. Que siempre has sido un villano y que All Might estaba allí para capturarte, dijo. Estaba un poco sorprendido. Si bien esa era la verdad desde el punto de vista de la comisión, realmente no esperaba que se lo dijeran. ¿Te dijeron un nombre? Sondeó. Todos para uno, le dijo Inko. En eso se rió. Es tan agradable ser conocido, dijo. Me dijeron que habrían tenido vigilantes en Izuku, y si lo hubieran perseguido, lo habrían tenido, continuó Inko. Esa fue una deducción algo razonable por parte de la comisión, incluso si no fuera cierto. No lo hice, pero definitivamente lo habría recuperado. No es seguro para Izuku estar contigo. ¿Y es contigo? Exigió Inko, incrédula. Sí, respondió con calma. Puedo cuidar mejor de Izuku. Y ofrezco el único medio realista de protección de la comisión, agregó. Los ojos de Inko se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Nada le gustaría más a la comisión que tener acceso a mi peculiaridad. Les daría el máximo poder sobre las personas con peculiaridades. Si no te comportas, lo tomarán. Era leal. Una vez que descubren que Izuku tiene una variante de mi peculiaridad, no hay forma de que puedas rechazarlos razonablemente, explicó. No lo harían. Parecía indignada. Lo harían, replicó, no con dureza sino con sencillez, porque eso era lo que sucedería. Lo he visto antes, querida. La comisión es un cáliz de veneno. Izuku cumpliría sus órdenes, pero afirmarían que desobedeció, y luego no sería más que su prisionero, obligado a hacer lo que quisieran, cuando querían. Esa no es vida para mi hijo. ¿Y tú eres una mejor alternativa? Un villano que All Might mismo no pudo eliminar. Lo soy. Guió a Izuku y le enseñó cómo y cuándo usar su peculiaridad para sí mismo. Y, lo que es más importante, le mostró cómo no usar su peculiaridad, explicó All for One. Tendrías buenas intenciones, querida, pero no puedes hacer eso. Por cierto, permanecieron en silencio, All for One sabía que Inko reconoció la verdad en algún nivel. Ahora, pasarás el resto de la noche como mi invitado. Y luego, en la mañana puedes ver a Izuku antes de que tengamos más discusiones, dijo para concluir su reunión. Kurohiri, por favor, lleva a mi esposa a una habitación adecuada, instruyó. Inko lo fulminó con la mirada, pero no luchó, pero cuando Gigantomachia la escoltó hasta la puerta, la escuchó murmurar. Es mejor que todos no sean tan misericordiosos la próxima vez. Resopló para sí mismo, pero no ofreció ninguna corrección. Sin duda, el héroe pensó casi lo mismo, pero la próxima vez, bueno, ese sería un momento diferente.